Para los que no vienen, ¿no? Para los que se han quedado en la disco anoche, ¿no? Y tengo mis emisarios, por si acaso. Es que no me esperaron. Si a los López que nos van a ver, ¿no? Creo que a ti te han visto esta reportada. Sí, no, Yo te contaba contigo, como que. Bien, chicos, hoy vamos a hablar de 3 temas bastante interesantes, aparentemente aburridos, pero en la consulta pediátrica son frecuentes, sobre todo en la consulta externa, no tanto en la emergencia. En la emergencia lo que podemos ver es estreñimiento, ¿no? Niños que llegan vomitando, supuestamente, les duele la barriguita y la mamá dice, doctor, mi hijito hace popó cada 3, 4, 5 días, ¿no? Entonces, viene a la consulta y el niño está vomitando. ¿Y qué es lo que habitualmente hacemos? Nosotros tomamos una radiografía de abdomen y vemos ahí el contenido fecal que está llenando el marco cólico. Pero, lamentablemente, esto es un error. Porque, por ejemplo, para hacer diagnóstico de estreñimiento no se necesita tomar radiografía. Y ahora vamos a ver por qué. Otro tema frecuente, el cólico de lactante. Es el cólico de lactante que ustedes, espero que no, pero cuando sean papás, probablemente llega a tener esto, ¿no? Es el episodio en el cual ustedes tienen un bebé que está entre 1 mes, 5 o 6 meses, y de pronto empieza a llorar, como a las 11 de la noche, 12 de la noche, el bebé se despierta, y empieza a llorar, ¿no? Tu esposo te dice, la bebé está llorando. Van a verlo, a su cunita, es cierto, está llorando, está gritando, la cargan o lo cargan, ¿no? Lo empiezan a pasear, lo empiezan a arrullar, como buenos padres y padres responsables que son, pero el bebé no deja de llorar, al contrario, llora más. ¿Sabes qué? De repente está con hambre, dale pecho. No quiere tomar su pecho y rechaza, y sigue llorando. Después, ¿qué ocurre? ¿Qué viene? Después viene, de repente se echa la popó, vamos a cambiar el pañalito. Revisan bien, no, se echa la popó, está bien. Y sigue llorando. ¿Y ahora? ¿Por qué sigue llorando? De repente está con cólicos. Podría ser. Le doy sus gotitas, si está indicado por su pediatra, y si le calma, genial. Pero a veces, ni eso, el bebé sigue llorando. ¿Qué hacen entonces? Llevan 40 minutos de llanto. La mamá está casi convulsionando, el papá no sabe qué hacer, ¿no? Optan por llevarlo al hospital. Y simplemente llegan a la emergencia y dicen, doctor, mi bebé está llorando. Son 3 de la mañana, tú estás que te mueres de sueño, pero como pediatra tienes que acudir y solucionar el problema. ¿Es una emergencia? Sí, es una emergencia, ¿no? Y dice, señora, si usted no sabe qué tiene su bebé y el papá tampoco, pues menos yo, ¿no? Pero no es así. Es un tema bastante frecuente y lo vamos a ver. Y lo otro, el ERGE, que son las iniciales de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ustedes ya conocen lo que es el reflujo, ¿no? Ustedes ya saben lo que es la fisiología, los esfínteres esofágicos, hay uno superior, otro inferior, ¿no? Esos que evitan que la comida regrese, ¿no? ¿Qué hace habitualmente la mamá después de darle de lactar al bebé? Así es, lo para, ¿no? Y lo pone contra su regazo, ¿para qué? Bote su, entre comillas, chanchito, que es el eructo o que es la ingesta de aire mientras estuvo lactando. Entonces el bebé agarra y bota el famoso chanchito, el eructo, ¿no? Y muchas veces ese eructo viene acompañado ¿de qué? De contenido lácteo, ¿no es así? Y este contenido lácteo, cuando es pequeño, normal, ¿no? Tranquilo, se lo limpio, me manchó la solapa, limpio la solapa, ¿no? Nosotros nos damos cuenta a veces cuando el papá viene, o a veces va a un sitio, se olvida cambiarse por cuestiones de trabajo, y le encontramos manchadito de blanquito, ¿no? Cuando lo vemos así, este papá es responsable. ¿Por qué? Porque tiene manchitas de, ¿no? Restos de leche de vuelta por su bebé. Mientras sea en pequeña cantidad, genial. El problema es cuando ese entre comillas, ese eructo viene con bastante contenido de leche, que hasta sale por la nariz, y a veces vienen mamás desesperadas, papás desesperados. Doctor, mi bebito ha vomitado, pero hasta por su nariz se ha salido, tiene que limpiarlo, echado todo. Que sea una vez, estamos tranquilos, pero si eso es continuo, la mamá empieza a preocuparse, ¿no? ¿Y ahora qué es? ¿Qué hago? Entonces, esas cositas son las que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Ya?
todas esas tres entidades nosológicas que mencioné hace un momento pertenecen a los trastornos digestivos funcionales. ¿Qué significa? ¿No? Están descritos así como trastorno digestivo funcional. En el CIE-10 está catalogado como K59.9. Significa que si está en el CIE-10 es una enfermedad, ¿no? Porque hay condiciones en las cuales nosotros vemos, ¿no?, que ocurren frecuentemente, al menos en nuestra región, y no están en el CIE-10, ¿no? Por ejemplo, susto. ¿Qué código tiene CIE-10? No tiene, ¿sí o no? Y han visto ustedes que muchas mamás en nuestro medio vienen y van a venir a su consulta diciéndoles: doctor, creo que mi bebé tiene susto. ¿Y ustedes van a poner ese diagnóstico CIE-10? No, pues no. Teóricamente, científicamente no existe. Después van a venir y van a llamar: doctor, mi bebé tiene recalco. ¿Qué código CIE-10 tiene? ¿Alguien sabe? No tiene, porque no sabemos un diagnóstico definitivo. Pero en el caso del bebé y de estas tres entidades nosológicas que hemos hablado, sí tienen diagnóstico CIE-10, es decir, son enfermedades identificadas, definidas, con fisiopatología todavía por identificar, pero ya tenemos la descripción, sabemos la fisiopatología y por qué se produce. En general, los trastornos digestivos funcionales del recién nacido o del paciente pediátrico incluso, son varios. Y en este cuadro nos presenta la edad de presentación, valga la redundancia. 0 meses, 60 meses, ¿no? 5 años. El primero, regurgitaciones, lo que habíamos comentado, ¿no? El famoso chanchito que bota el niño y que regurgita la comidita, en este caso la leche, ¿no? Cuando es de poca cantidad, genial. Cuando ya viene en mayor cantidad, viene el problema, ¿no? Y empieza a perder peso. Síndrome de vómitos cíclicos. Doctor, existe, claro, niños que vomitan continuamente, ¿no? Y esto se hace, perdura en el tiempo. Al principio la mamá, los papás lo toman como algo trivial, pero después ya empiezan a identificar que están ante un cuadro que ya amerita darle mayor atención y acudir al pediatra. 3 cólicos de lactante. Miren, poquita la presentación. Se presenta entre el mes y casi los 5 meses y medio, 6 meses. Y encontramos una de nuestras entidades que vamos a ver hoy. Doctor, ¿y por qué de las todas que están ahí usted ha escogido cólico, estreñimiento y reflujo? ¿Por qué no ha escogido vómitos cíclicos? ¿Por qué no ha escogido otra enfermedad? Porque son las más frecuentes. En el niño, las que ustedes más van a ver, y la que, si son pediatras, la que más, ¿no?, les va a dar. Porque eso se ve bastante en la consulta privada, bastante. Disquesia. El término disquesia, ¿qué significa? Alteración, disfunción, ¿no?, o fisiología anormal. Quesia. Funcionamiento anormal del sistema de una serie de enfermedades que tienen que ver con mal funcionamiento del abdomen, de los intestinos del niño. Normalmente, y eso de repente no sé si ustedes lo han visto en fisiología digestiva, ¿no? Nosotros ya sabemos, ¿no?, ¿dónde empieza la digestión? En la boca, a través de la saliva que contiene tialina y contiene enzimas. Es decir, la digestión ya está empezando en la boca. ¿No es así? ¿Y dónde termina? En el recto, con la eliminación de los residuos de heces que no han podido ser asimilados. Sabemos que empezamos con la lengua, ¿no? Luego pasamos a esófago, ¿no?, o faringe, o laringe, orofaringe, esófago, luego viene el corazón, que se divide en fundus, cuerpo y cardias, después viene ahí el píloro, después viene duodeno, con su primera, segunda, tercera y cuarta porción, ahí viene el ángulo de 3, y empieza el yeyuno, pues así, avanza yeyuno, llega hasta válvula ilio, no, perdón, luego viene el ilio, después del ilio, llega hasta la válvula iliocecal, ahí empieza el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, recto y ano. Punto. Eso es fácil, ¿no? Y fisiológicamente,
¿Cómo estamos? Doctor, eso es más difícil, claro, porque ya intervienen, ¿no?, otras cosas. Por ejemplo, la tialina. ¿Cómo se forma la saliva? A través de ¿cómo se llama esa fase de la alimentación? Fuerte. La fase cefálica. ¿Qué significa? Que si yo les pongo la foto, por ejemplo, de un pan con chicharrón, con su tamal y su café pasado, ¿no? La mayoría, sobre todo quienes no toman desayuno, ¿van a qué? Empezar a salivar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, no solo eso, ¿no? En el caso del niño es aparentemente, y así identifica, claro que sí. Pero ¿qué ocurre? Para que nosotros completemos la fase de digestión, necesitamos, ¿qué cosa? Un montón de enzimas. Dicen que son más de 600 enzimas que se debe secretar, ¿no? Enzimas, cofactores, coenzimas, para poder realizar el proceso de digestión. Y si son más de 600, el niño que recién ha nacido las tendrá. Probablemente no las tenga. ¿Por qué? Porque el intestino está en proceso de maduración. Se dice que a partir del 6º mes ya se normaliza, ¿no?, el proceso de maduración, el proceso de completar la producción normal de enzimas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre en la disquesia? En la disquesia los movimientos peristálticos aún no están del todo definidos. Y es por eso que muchas veces hay un mal funcionamiento del intestino y el bebé no puede defecar. Pasan 2 o 3 días y la mamá llega a la consulta: doctor, mi bebé no puede hacer. Debe estar estreñida o debe estar estreñida. Resulta que al rato hace popó y su popó es blandita. Y lo que vamos a ver es que el estreñimiento se caracteriza por deposiciones duras. Y si no son duras, no es estreñimiento. Entonces, si no puede hacer 3 días el bebé y después hace su popó, pero las hace blanditas, ¿qué es? Disquesia. Puede ser una disquesia. ¿Por qué? Porque existe un mal funcionamiento no solo de los movimientos peristálticos, sino de las más de 600 enzimas que debe secretar el intestino para hacer o llegar a realizar una adecuada asimilación de los alimentos, en este caso la leche. Y por eso existe el término disquesia. Diarrea funcional es aquella diarrea en la cual los niños tienen diarrea y no existe causas. No hay una infección bacteriana, no hay una infección viral, ¿no? Puede haber alguna malabsorción de algunos alimentos, ¿no?, o componentes de la leche, como por ejemplo la lactosa o la proteína de la leche, que pueden tener alergia, ¿no? Y luego el famoso estreñimiento funcional. Miren, se presenta incluso más allá de los 5 años, después de los 60 meses. ¿Ya? Entonces, todo eso lo describe o pertenece a la parte de los trastornos digestivos funcionales. Acá seguimos, ya estamos hablando de años, 4 a 18 años. Síndrome de vómitos cíclicos persisten, náuseas funcionales, aquel niño que para con náuseas sin explicación. La mamá al principio no le hace caso, pero después ya se preocupa. Mi hijo siempre está con ganas de vomitar, debe estar mal del hígado, de repente se come algo, hasta la mamá dice: no, de repente se come una moneda, doctor, y eso le genera que no quiera comer. Dispepsia funcional, intestino irritable y el estreñimiento funcional, miren, sigue y puede ocurrir hasta los 18 años, incluso más. Hay personas que pueden ser estreñidas, ¿no?, y pueden ser estreñidas toda su vida, tienen que estar continuamente en movimiento, tomando probióticos, ¿no?, haciendo ejercicios, consumiendo fibra, ¿no?, bastante fibra para evitar eso. Pero vean ustedes la cantidad de trastornos digestivos funcionales que pueden generar eso. ¿Cuál es la fisiopatología general de estos trastornos y por qué los enfoco todos juntos para luego descubrir los más importantes? Es para que ustedes vean el contexto. Trastorno principalmente psicosocial, es decir, tienen que haber factores sociales y psíquicos, es decir, del comportamiento, ¿no?, del entorno emocional en el cual está el bebé. O sea, doctor, ¿un bebito se puede deprimir? No, no digo que un bebito pueda deprimirse, ¿no? Pero ¿qué es lo que se ha encontrado? Que tiene que ver mucho la parte psicológica, la parte social o el entorno en el cual se desarrolla el bebé. Y más aún el niño más grande, porque el niño más grande ya puede, por ejemplo, identificar cuando sus papás se pelean,
aunque quizás no diga nada, pero escucha, ¿no? Un niño de 5, 6, 7 años ya sabe, y eso puede afectar, claro que sí. Y ese es el modelo que se impone. Existe una interacción entre factores de vulnerabilidad genética, ¿no? Factor ambiental, factor psicológico y factor psicosocial, que asociado a experiencias tempranas en la vida configurarían de alguna forma la habilidad del sistema nervioso central y digestivo para adaptarse a los cambios fisiológicos o de estrés. Doctor, sin chamullos, en resumen, tiene que ver, ¿no?, con lo que les acabo de decir. Son varios factores ambientales, psicológicos, emocionales, para que estas cosas ocurran. No es algo que definitivamente esté definido. Doctor, pero usted nos está dando una base fisiopatológica razonable, ¿no? O sea, doctor, que si yo estoy triste, ¿puedo tener intestino irritable? Sí. ¿No? Si yo estoy deprimido porque me dejó mi placa, ¿puedo empezar a tener diarrea? Sí. ¿No? O que si estoy caminando, saliendo de la universidad y veo a mi ex con otro chico, ¿no? ¿Qué sentirías tú? ¿Ah? ¿Disquecia? ¿Tú? ¿Qué pasaría? No, tranquilate. O de repente te ha pasado, no sé. ¿Qué sentirías? Tristeza. ¿No? ¿Qué sentirías? Tristeza. Y si por ejemplo están caminando y salen de la universidad y de pronto ven a la chica que les gusta, agarrar la mano de otro chico. Constipación. ¿No? Yo les voy a decir lo que siento, no se molesten, ¿no? Porque hay que decirlo siempre con elegancia. ¿Qué sentirían? Mariposas en el estómago. ¿Sí o no? Sí. Chicas, si les pregunto a ustedes, ¿qué sentirían? ¿Mariposas en el estómago? ¿Lo ha pasado o no? A ver, levanten la mano, ¿quiénes han tenido alguna vez una experiencia con mariposas en el estómago? ¿Ha pasado? Lógico, ha pasado, es normal. Pero, ¿qué explicación fisiopatológica le vamos a dar? ¿Está bien o no? ¿Está bien? Claro, tiene que ver con la parte emocional, ¿no? Ya lo vamos a ver. ¿Por qué usted nos habla de las mariposas en el estómago si nuestras clases de trastornos digestivos funcionales? Ahí quiero llegar, ¿no? Vamos a ver. Incluso tiene que ver con el estrés. El modelo biopsicosocial, ¿no?, habla sobre una conexión que es muy importante: eje, intestino, cerebro. Muchos dicen que lo que está acá es nuestro segundo cerebro, ¿no? ¿Y cuál es el primero? Doctor, ¿qué? ¿Usted está señalando su estómago, ¿no?, o su barriga, su abdomen, su panza, como quieren llamarlo, como el primer cerebro? Sí. Sí, porque ya existen ahora estudios demostrados donde, ¿no?, se ha logrado probar que existe una conexión entre intestino, cerebro, e incluso falta algo más aquí en esa diapositiva. Intestino, cerebro y probióticos, probiota, microbiota, ¿no?, microbioma. Entonces el eje real es intestino, cerebro y microbioma. ¿Qué significa? Es aquella conexión que domina y comanda nuestro cuerpo, y es la responsable de que cuando vemos a una chica que nos gusta con otro, sentimos una situación rara en el estómago, ¿no? Por eso es que decimos mariposas en el estómago. Y eso es cierto, porque cuando estamos ante una situación incómoda, una situación que implica que nosotros en ese momento empecemos a tener un montón de emociones, ¿no? Como por ejemplo, les puse el ejemplo de ver a la chica o el chico que nos gusta con otra persona, hace que este conjunto de emociones, ¿no?, desarrolle una molestia ligera en el estómago, que en el caso de los niños se manifiesta de otra manera. En el caso de nosotros, de adultos, obviamente es distinto, ¿no? ¿Tú qué harías? ¿Te vas a tomar? Sí. ¿Ven? Confiesa. Pero ojo que entonces, doctor, ¿qué significa? Que el eje intestino cerebro sí existe y está demostrado.
que si nuestra microbiota, que si nuestro intestino funciona mal, probablemente funcione mal nuestro cerebro, ¿sí? Y probablemente funcione mal algunos de nuestros órganos, ¿no? Y es por eso que ahora la mayoría de estudios, congresos y trabajos a los cuales yo he podido asistir y verlo, ¿no? Están demostrando cada vez que aquella persona que tiene un microbioma, que tiene una flora intestinal bien constituida, uno, no va a enfermarse, dos, va a tener mayor equilibrio cuando enfrente situaciones de estrés, de ansiedad, o donde hay un conjunto de emociones que puedan conducir a alterarlos, ¿no? Ya están estudiando, por ejemplo, si tiene que ver con el autismo, si tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Están tratando de investigar. Es más, hay algunas enfermedades que ya se curan con eso, ¿no? El famoso trasplante de heces. ¿Han visto, no? El trasplante de heces. ¿Lo han visto? Al principio, las dos primeras personas que se hicieron trasplante fallecieron porque hicieron sepsis. Ahora ya no. Ahora con el colonoscopio, ¿no? Que ha sido diseñado especialmente para eso, se le hace un lavado general al paciente, se busca una persona que sea donante de heces, ojo, donante de heces, no estoy hablando, yo sí tomo desayuno, donante de heces, que al principio se murieron cuando les hicieron el trasplante de heces, pero ahora con el colonoscopio se siembra en el colon heces, y hay videos un montón en YouTube, búsquenlos, se siembra heces y el paciente se recupera. El paciente tenía cirrosis, se recupera. El paciente tenía la tendencia a hacer trastornos emocionales como ansiosos depresivos, se recupera. Tenía síndrome de malabsorción intestinal, se recupera. Y está demostrado, y como ustedes buscan en la literatura. O sea, ¿qué significa? Que el modelo que se pensaba para los niños, trastornos digestivos funcionales, disquesias, vómitos cíclicos, estreñimientos, inicialmente no había una causa. Pero ya se le encontró que la causa, ¿cuál es? Que hay una disfunción de ¿no? Entonces ya saben, cuando empiecen a tener mariposas en el estómago, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer, no? Ahora puedo preguntar, ¿alguna vez has sentido mariposas en el estómago? Sí. Sobre todo en el colegio, ¿no? O está en quinto, cuarto, quinto, ¿sí? ¿Sí? ¿Mariposas en el estómago? ¿O polillas? Polillas. ¿Taparacos en el estómago? Ustedes, ahora ya saben, ¿no es así? No quieren decirlo, porque obviamente las damas siempre son un poco más recatadas, pero en general eso es lo que pasa con el eje intestino-cerebro, ¿no? Y flora intestinal. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de estreñimiento o constipación. Empezamos. Prevalencia mundial, 29, casi 30% anual. ¿Qué significa? ¿Que hay bastantes niños con estreñimiento? Sí, ahora se ve bastante, sí. En la consulta privada se ve mucho, definitivamente se ve bastante. El responsable del 25% de visitas al gastroenterólogo. La incidencia va en aumento durante las últimas décadas. Sí es cierto, yo veo cada vez más, no solo en el hospital, en las guardias, sino también en la parte privada, cada vez más niños con estreñimiento. ¿Ya? Bajos ingresos y educación familiar deficiente, no necesariamente, al menos no es mi parecer, obvio, habría que hacer un estudio para ver si es cierto, pero en países desarrollados como Estados Unidos ocurre. Ellos lo han estudiado ya, ¿no? Ellos han encontrado mayor prevalencia en aquellas familias con bajos ingresos y con educación familiar deficiente. Sedentarismo. ¿Han visto, no? En el caso de los adultos, por ejemplo, personas adultas mayores que están todo el tiempo postradas, sentados, y no caminan, no van a un sitio, a otro sitio. ¿Qué va a ocurrir? Van a tender a estreñirse, ¿no? Y eso pasa con los niños, sí. Dieta, la famosa fibra, ¿no? Que muy pocos en algún momento consumimos, no porque no queramos, sino por las cuestiones de... En el caso de ustedes, por ejemplo, por el estudio, en el caso mío por el trabajo, ¿no? Tiene clase 7 de la mañana, salen 6:30 de su casa, a veces sin tomar desayuno. Después de las 7 se van al hospital porque a las 8:30 tienen práctica, hasta las 10:30 regresan a la universidad porque tienen teoría y tal, luego tienen reunión con su grupo porque hay que hacer el trabajo para presentarlo, etcétera, etcétera. Al final no hay tiempo para almorzar, vamos acá afuera, una hamburguesita, ¿cuántas 7 soles está la hamburguesa? O una salchipapita, eso con su gaseosita y listo. De ahí regresan porque tenemos pediatría 2. ¿No? 3:30, 5:20 me voy, ¿no? Pero no, hay que entrar a la otra clase.
¿no? Entonces, así. Y eso hace que se coma de manera inadecuada y no consumamos fibra, ¿no? Y lo otro, la obesidad, ¿no? Entonces, son cosas que también hay que cuidar, claro que sí. La obesidad, ¿por qué? Porque consumimos muchas harinas procesadas, es decir, carbohidratos. Pues así, ¿qué estás mirando mi barriguita tú? ¿Qué pasa? Cuidado, ¿eh? Esta no es por los carbohidratos, es por cerveza. Ya, entonces, vamos. ¿Problema común en la infancia? Sí, es un problema común en la infancia. El 95% de los casos es funcional. Es decir, del 100% de todos los estreñimientos, el 95% solamente es una cuestión funcional, ¿no? Es decir, no hay una causa orgánica definida. No hay algo que lo esté provocando, ¿no? Son, por decirlo menos, idiopáticos, si le quiero poner algún nombre, ¿no? Fundamental, la historia detallada y examen físico. ¿Cómo voy a darme cuenta yo de que estamos ante un cuadro de estreñimiento? Trata de averiguar y le pregunta a la mamá. Señora, le digo, o señor, su bebé o su niño, antes, ¿cómo hacía sus deposiciones? Doctor, era normal, pastositas, ¿no? A veces con grumitos cuando era bebé, cuando tenía 3, 4 meses, grumosa y unos puntitos blancos. Ahora no, ahora es dura. Algunas mamás dicen como carnero, algunas mamás dicen como conejo, ¿no? Entonces tú ya te vas dando cuenta, cambio en la consistencia de las heces. Normalmente, ¿cuántas evacuaciones debe tener el ser humano al día? 3, claro. Lo correcto es que después de cada comida, ¿no?, los seres humanos acudamos al servicio higiénico de evacuar. Y eso es lo que debe ser realmente, pero eso no ocurre, ¿no? Entonces lo que se estila y lo que ya se ha aceptado es por lo menos una vez al día, por lo menos, ¿ya? Una vez al día. Problema crónico que puede durar meses o años. Sí, se le explica al papá, si su bebé viene por estreñimiento severo, es muy probable que si no lo cuidan, si no sigue las instrucciones, si no cumple con el régimen higiénico, dietético que le estoy explicando, lo más probable es que regrese a otro. ¿Por qué? Porque se tiende a volver crónico. La constipación y retención de larga duración con frecuencia provoca incontinencia fecal. Esto pasa bastante frecuente en los pequeñitos, que ellos tienen ¿no?, evacúan las heces o mejor dicho, no se dan cuenta y cuando se les cambia la trucita, los niños más grandes ya que piden, se encuentra la trucita manchada de heces, ¿no? Cuando eso no es normal. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿No? Una incontinencia fecal. ¿Cómo se llama eso? No está bien definido, pero existe un término llamado encopresis, ¿no? ¿Qué significa? Que las heces empiezan a salir por sí solas sin que haya una voluntad de ir al baño. El bebé no en ningún momento ha tenido ganas de ir al baño, sin embargo tú le revisas la trucita y hay heces. Revisas alrededor del ano y vas a encontrar contenido fecal, ¿ya? El tratamiento se mantiene durante meses y años y las recaídas son comunes. Para tener un resultado exitoso tiene que trabajarse de manera multidisciplinaria, es decir, ¿no?, el pediatra solo no va a hacer el trabajo solo, no se consigue el éxito. La familia es la más importante porque si la familia sigue las indicaciones del cambio de hábitos de alimentación, cambio de los regímenes dietéticos, de los regímenes higiénicos, ¿no?, la enfermera, el especialista, pediatra, el nutricionista, el psicólogo, ¿no?, si no intervienen ellos, no se va a conseguir, no se va a lograr nada. Conclusión, ¿qué es estreñimiento? Movimientos intestinales infrecuentes, consistencia dura de heces, gran tamaño de las mismas, defecación dolorosa o movimientos intestinales retenidos voluntariamente. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que muchas veces el niño empieza a estreñirse y al principio quizás no hay mucha molestia, pero ya cuando las heces se hacen más duras y de mayor calibre, de mayor diámetro, al momento de que evacúa, ¿qué va a sentir el niño? Dolor.
¿no? Y esto, y se va a ir dando cuenta que cada vez que evacúa siente dolor, ¿qué va a hacer? ¿No? Voluntariamente va a evitar sentir ese reflejo de querer hacer popó, de querer evacuar, y va a aparecer el estreñimiento. Al final, no va a ir a ver, ¿no? La frecuencia de la defecación varía en los niños con la edad. Normalmente un recién nacido que solo toma leche materna, ¿cuántas deposiciones hace al día? A ver, vamos a ir por allá al fondo que están con su WhatsApp. A ver, la última. ¿Ve? Ya, respóndame la pregunta. ¿Escuchó la pregunta, no? Sí. Ya. Respóndame la pregunta. No, eso está, les pregunto porque está en la literatura, ¿no? Yo no les voy a preguntar cómo se cura el chacho, porque eso no está. Me estoy preguntando cuántas deposiciones hace un recién nacido que solo toma leche materna. Ya, ¿y qué dice la literatura? ¿Hasta cuántas veces es normal? Porque si hace mucho, ya estamos hablando de diarrea, los asientos. ¿Cuántas deposiciones en promedio? 8. A ver, tú. Nada, tu compañero de la izquierda. Nada. Vamos a hacer algo bonito. Los dos últimos sí se quedarán. Acá hay 2 asientos, ya, no los voy a separar. Pasen acá adelante. Y la última, acá adelante, la primera fila, por favor. Gracias. Gracias. En promedio, si un bebé, ¿no?, antes de los 6 meses solamente toma leche materna, hasta 10 deposiciones pueden ser consideradas normales, ¿no? Muchas veces llega la mamá, doctor, mi hijito ha hecho 8 veces, 9 veces he hecho popó todo el día, viene con los pañales. Y esto está haciendo todos los días. Doctor, ¿y cómo son las deposiciones? Son blanditas, parece diarrea, grumos y tiene puntitos blancos. ¿Es diarrea o no es diarrea? ¿Es estreñimiento? Tampoco. Es la evacuación normal de las heces. ¿Qué dice la literatura? De 2 a 10 deposiciones normales. Por ahí dice alguna literatura 8, pero no, es 10 deposiciones normales. ¿Y esos puntitos blancos en las heces qué son? A ver, sigamos. A ver tú. En las heces de los bebés, incluso a veces es curioso, ¿no? Se les ocurre compararlo con la papa de la huancaína, con la salsa huancaína. ¿Por qué? Porque tiene puntitos blancos que podrían representar el queso, ¿no? Y si es cierto, si ustedes tienen hermanitos o cuando tengan sus hijos van a ver las deposiciones de sus peques y van a tener ¿qué? A veces grumitos y puntitos blancos. ¿Qué son esos puntitos blancos? ¿Más fuerte? Pueden ser remanentes de la leche que no Remanentes. Ya, o sea, tu respuesta es acertada, pero hay que explicarlo un poquito mejor. ¿Quién sabe? ¿Está bien lo que ha dicho? Está bien. A ver. ¿Ah? Cristales de fosfato. Cristales de fosfato. La cantidad de fósforo en la leche materna no es tanta como para formar tantos grumos. A ver. Doctor, creo que está relacionado con la capacidad de la absorción de la lactosa en los Correcto. ¿Qué cosa es entonces? Es lactosa no digerida. ¿Y por qué botan los niños lactosa no digerida? Porque tienen déficit de lactasa. ¿Qué va a generar el déficit de lactasa? Va a generar que, obvio, la lactosa no sea digerida y esa lactosa no digerida se fermenta y provoca ¿qué? Gas. ¿Y eso es lo que provoca qué? Dolor. ¿Y es uno de los diagnósticos del cólico del lactante? Sí. Y explicárselo a los papás a veces toma tiempo, porque a veces no entienden, ¿no? Déficit de lactasa. Entonces, ¿por qué mi hijo tiene déficit de lactasa? Significa que es normal, porque eso los papás preguntan así. ¿Y cómo se cura? No, señor, espera que su niño cumpla 5 o 6 meses, la cantidad de lactasa que va a producir su intestino se normaliza y después ya no va a tener problemas, ¿no? Y ojo que hablamos de más de 600 enzimas, solo estamos hablando de una de ellas.
¿no? Porque si hablásemos de otras deficiencias van a aparecer otros síntomas. Pero dentro de los más reportados, ¿no? Es el déficit de lactasa. ¿Por qué? La leche materna tiene gran cantidad de lactosa. ¿No es así? Es el azúcar de la leche. La lactosa es importante, claro que sí, es importante para el desarrollo cerebral del niño. Es el azúcar, es el combustible del cerebro del bebé. Y los niños que son intolerantes a la lactosa, no les debemos dar leche, les debemos dar leche sin lactosa, ¿no es así? Y entonces, ¿de dónde van a sacar la energía? Entonces ya viene parte del estudio que, por ejemplo, en gastropediatría se hace, ¿no? Y se elabora. Ya eso es cuando uno hace subespecialidad en gastropediatría, por ejemplo, se mete y se involucra con eso, ¿no? Y es espectacular porque hablar de enzimas, hablar de probióticos, hablar de todo esto, son como 10, 15 clases, ¿no? De por lo menos 2 horas cada uno. Nosotros solamente estamos pasando tangencialmente, ¿no? Les estamos dando lo básico y fundamental. Entonces, ojo, los movimientos intestinales deben empezar a producirse en las primeras 24 horas de vida. Hay niños que, por ejemplo, no hacen eso, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que empezaron los movimientos intestinales? Cuando el bebé evacúa el primer meponio, ¿no? El recién nacido, primer meponio. Hay niños que recién evacúan a los 3 días el primer meponio. Hay otros que no hacen popó hasta los 7, 8, 9 días. Ahí estamos hablando de una enfermedad llamada la metroneo, supongo. Sospecha de Hirschsprung como causa, pero si no es Hirschsprung, ¿qué sería? Sindrómico, diagnóstico sindrómico. Síndrome de tapón meconiano, ¿no? A veces el meconio se pone duro, ¿no? Se calcifica o se organiza y el bebé no puede evacuar. Es necesario introducir un termómetro. ¿Para qué? Para que evacúe. Y es importante lo que dijo su compañera también, que podría tratarse de un Hirschsprung, que es parte de una de las aganglionosis que tiene, en el cual no está inervado por el plexo mientérico y fracciones finales a nivel de sigmoides y rectosigmoides dejan de tener movimientos peristáticos y ahí es donde queda las heces. ¿Qué hay que hacer ahí? Operar al chico, ¿no? Primero se le hace una colostomía para que el niño pueda evacuar por ahí y en un segundo intento se hace una reconstrucción, ¿no? Si el segmento de colon es corto, porque existe Hirschsprung ultracorto, corto y largo, ¿no? Dependiendo de qué cantidad involucra, vienen los síntomas, ¿no? Entonces ya es parte de la subespecialidad. Como definición que lo sepan está bien, ¿no? Yo no les voy a preguntar, pues, ¿no? Técnica para el manejo de un Hirschsprung corto. No. ¿Qué tiempo le va a tomar? Entonces, vean ustedes, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuánta información estamos? La otra puerta. A ver. Sí, estaba durita. Entonces, vean ustedes cuán bonita puede ser la gastroenterología pediátrica. A mí me encanta esa parte, ¿no? Si fuese más joven, de repente haría la sub. Pero si me voy a la sub, ya dejo de enseñarles. Y la verdad que a mí no me gusta, a mí me gusta enseñar, ¿no? Entonces es por eso que yo estoy pensando en otras cosas. Doctor, entonces, ¿cuál es la definición? ¿Es heces más duras o es menor frecuencia de evacuación? ¿Cuál es la definición? Para eso existen unos criterios, ¿no? Se llaman los criterios de Roma. Doctor, ¿qué significa Roma? Que son criterios de Roma, la capital de tal. Sí. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que hace muchos años estos conceptos que yo les he dado ahorita sobre el eje intestino-cerebro y todo eso no existían, no se sabía antes. En la década pasada, en el ciclo pasado, ¿no? Los gastroenterólogos pediatras y los pediatras y los gastroenterólogos de adultos no sabían cómo se cura esto y por qué se produce el estreñimiento y por qué existe la dispepsia del lactante y por qué los grumitos ahí. No se sabía eso. Entonces se empiezan a reunir, ¿no? Los profesionales de grandes instituciones en Europa y se reúnen por primera vez en Roma. Me parece que esto lo hacen en 1986, no recuerdo bien, el artículo está en el aula virtual donde nos cuenta la historia. No, señorita, usted movió la cabeza. ¿Lo leyó el artículo?
¿Sí? Más o menos cuéntanos, a ver, ¿qué dice? ¿Cómo es Roma? ¿De dónde salió Roma? Fue la sede del Congreso donde se realizó. Más fuerte, por favor. Fue la sede del Congreso donde se realizó y donde hablaron de las múltiples causas. Claro, la sede del primer congreso de la famosa ESGAM, ¿no? De la Sociedad Europea de Gastroenterología y Gastroenterología Pediátrica y Nutrición, ¿no? De Europa. ¿Es así? ¿En qué año se reunió? ¿86? 91. Creo que fue en el 91 que hicieron la primera reunión. ¿Y tienen el artículo? ¿Quién puede bajarlo ahorita? A ver. Entonces ahí se reúnen, pero primero se reúnen médicos de adultos. Empiezan a elaborar los criterios para unificar conocimientos y hacer diagnósticos. En la segunda parte, en el Roma 2, también se reúne y ahí empiezan a invitar a los gastroenterólogos pediatras y empiezan a definir ya conceptos de gastroenterología pediátrica, ¿no? En Roma 3, que ya fue, me parece que en 2006, 2008, ¿no? Ocurre, cuéntanos, ¿sabes qué dice? Están criterios digestivos pediátricos, criterios de Roma 4. Ya. Los pacientes se identifican por su pertenencia a los subgrupos sintomáticos basados en los... No, la historia de cómo se reúnen en Roma, en los criterios de Roma. Él lo define. Inicialmente se realizó solo con los síntomas de criterios de Roma 1 de 1990. Ya. La segunda revisión de los criterios de Roma 2 son de 1999, donde se realizó la primera clasificación en niños basados en sus síntomas dependiendo de su edad, de forma subjetiva por los niños y sus padres, incluyendo 4 trastornos principales: vómitos, dolor abdominal, diarrea funcional y trastornos de la defecación. Ya. Después, los criterios de Roma 3 del 2006, 2006. basados en la experiencia clínica y la información científica disponible hasta la fecha. Los de Roma 4, que son más actuales. Del 2016, Roma 4, Así es. que se incorpora la información nueva de los últimos 10 años, basada en su evidencia científica, salvo cuando no haya. En cuanto a los casos, siguiendo las necesidades de las opiniones de los expertos, del método del... Y ahí es cuando se describe por primera vez el eje intestino-cerebro. La explicación de las mariposas en el estómago. Incluso en el artículo dice, ¿no? Sí. Habla sobre las mariposas en el estómago, ¿no? Que muchos, yo creo que muchos, todos hemos sentido en algún momento mariposas en el estómago. Sino que no lo quieren decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya existen los criterios de Roma 5, se han puesto a buscar en sus teléfonos, pero me parece que salen en 2027 y 2028, pero ya están definidos. Roma 5. ¿No? Y van a ser Roma 5 2027. Los de Roma 4 son del 2016 y esos son con los que estamos trabajando y eso es lo que dice sobre la definición de estreñimiento. 2 de los siguientes criterios que deben presentarse al menos una vez por semana durante un periodo mínimo de un mes previo al diagnóstico. 2 o menos deposiciones por semana. Historia de retención fecal excesiva. Es decir, doctor, mi niño come bastante, veo que come un montón, pero cuando hace popó hace poquito, o hace cada 2 días, 3 días, o a veces hace bastante. Historia de defecación dolorosa o de deposiciones duras. Historia de deposiciones voluminosas. Presencia de gran masa fecal en el recto, ¿no? Hasta ahí. Pero en los niños continentes fecales puede usarse adicionalmente al menos un episodio semanal de incontinencia, historia de deposiciones voluminosas que pueden obstruir el sanitario. Yo, por ejemplo, no pensaba, estoy franco, que podía haber un niño que evacuando pudiese obstruir el sanitario, pero lo he podido evidenciar en el hospital. De verdad, aunque parezca risible, pero se ve. No evacúan tantos días que cuando evacúan tal cantidad que obstruyen el sanitario. Y por eso lo han puesto, ¿no? Eso no lo he puesto yo, esos son parte de los criterios de Roma. ¿Por qué? Porque ellos ya lo han descrito en Roma, cuando en 2016 en Roma 4 se reúnen y ya igual los criterios. Ahora, preguntarle todo eso a la mamá, ¿va a ser difícil? No, la mamá si está atenta o cuida a su niño, fácilmente va a poder describirlo. Y si cumple por lo menos 2 de esos criterios, estamos hablando de un estreñimiento. Pero ojo, en ningún momento dice radiografía de abdomen, ¿no? Sin embargo, en nuestro hospital, ¿qué hacemos? Equivocadamente pedimos radiografía de abdomen. Pero ¿cuándo se pide radiografía de abdomen? Cuando yo quiero hacer mi diagnóstico diferencial, es decir, quizás sospecho de otra enfermedad, ¿no? Quizás sospeche de otra
patología. Ahí probablemente yo puedo decir, no, acá mejor le pido la placa, no debe ser que tenga impactación fecal, ¿no? Y si es un niño muy pequeñito, podría tener incluso un Hirschsprung. Pero habitualmente el Hirschsprung se detecta los primeros días o las primeras semanas de vida, ¿no? Una vez detectaron un Hirschsprung ultracorto al año y medio. Pero eso es bien raro, ¿no? Normalmente el Hirschsprung hace que se obstruya las heces y el bebé no puede evacuar. Y a los 2 días nomás ya se le distiende el abdomen, empieza el cólico, le toman la placa, presencia de niveles, tiene que ir a sala de operaciones, ¿no? Pero bueno, eso es parte de otra manera. Vamos. Encopresis o incontinencia fecal, lo que les decía. Es un escape involuntario de heces en niños mayores de 4 años. Complicación frecuente de la retención fecal y a menudo es una forma frecuente de presentación del estreñimiento. Si ustedes encuentran encopresis en un niño, es uno de los criterios para tener estreñimiento o constipación. Se constituye como un marcador fiable de la severidad del mismo y de la efectividad del tratamiento. Cuando un niño tiene encopresis, ya tiene un estreñimiento fuerte, un estreñimiento grave o serio, ¿no? Y esto solamente recordar, ustedes ya han hecho hasta el cansancio, se saben de memoria el elevador del ano, el esfínter interno, esfínter anal interno, esfínter anal externo, la sensación del recto cuando con la distensión se estimula el deseo evacuatorio o defecatorio, y ahí es cuando se puede producir el estreñimiento, porque esta es la anatomía, esta es la fisiología de la defecación, ¿no? La entrada de las heces en el recto lleva a la relajación del esfínter anal interno, que es un reflejo inhibitorio del recto anal, es decir, se abre y las heces que están hacia arriba empiezan a bajar y por gravedad empujan, ¿no? Luego pasan al canal anal, quedando la necesidad de defecar. Aquí puede ser suprimida voluntariamente, es cuando el niño quiere ir a hacer popó, siente que está ahí la popó, pero por el temor al dolor, por el antecedente de en un momento le dolió, ahí es donde contiene, se aguanta. Pasa un tiempo, dejan de sentir ese reflejo, ¿no? Y empieza a acumularse las heces. La defecación normal empieza con un aumento de la presión intraabdominal y la relajación del músculo puborectal y de los músculos elevadores del ano y enderezamiento del ángulo anorrectal, permitiendo el paso del movimiento intestinal a través del esfínter anal externo relajado voluntariamente. Esto ustedes lo han revisado, lo han visto, incluso saben que la forma de evacuar es sentándose, ¿no? Es más difícil, probablemente casi imposible evacuar de pie. ¿Es así? ¿Por qué? Porque hay que, ¿no? Enderezar el ángulo anorrectal. ¿Y cómo enderezo el ángulo anorrectal? ¿No? Sentándose. Porque de pie es muy difícil, ¿no? No sé si pero los niños generalmente lo pueden hacer. La contracción no es tan fuerte, pero los adultos, no, bueno, no soy médico de adultos, yo no podría darles más al respecto, pero ¿qué ocurre? Los niños sí pueden evacuar, incluso caminando, incluso cuando van a la escuela, ¿no? Uno va a recoger a su niño y a veces les ha pasado que si papá me ganó, y iba ahí y me tiene que ir como papá a coger a su hijo, con vergüenza, perdón, y enseñarle a su hijo a evacuar, claro, y eso es lo que les puede pasar, entonces no piensen que no, eso no, a no ser que no tengan hijos, ¿no? La fisiopatología de estreñimiento ya empieza a alterarse este proceso fisiológico donde aumenta la presión intraabdominal, bajan las heces al final del recto, ¿no? Esto estimula la relajación del esfínter anal interno, sigue pasando las heces y eso el de arriba estimula el de abajo se abre y las heces salen. Pero ¿qué va a pasar en el estreñimiento? ¿No? Significa que cualquier parte donde se relaja, donde la presión intraabdominal aumenta o donde viene el empuje de las heces falla, ya puede aparecer estreñimiento. En cualquier parte, no es que solamente es en un punto específico. En cualquier momento de la fisiología normal de la defecación se altera, puede ocurrir estreñimiento. El colon derecho, ¿qué es lo que tiene? Mayor absorción de agua. El colon transverso le da propulsión, ¿no? Fuerza a las heces. El colon izquierdo y el sigmoides sirven como almacenamiento. Pueden distenderse más, sí, es por eso que cuando examinamos un bebé y palpamos el flanco izquierdo, podemos darnos cuenta de que existe cuerda cónica palpable, es decir, un colon donde yo lo palpo y
como si hubiese una manguera ahí, se siente, que al principio no se van a dar cuenta, pero conforme vayan haciendo prácticas, y eso lo vamos a hacer con los chicos de mi grupo, van a examinar abdómenes y van a darse cuenta que se logra palpar muchas veces el colon izquierdo, está lleno de heces. Y uno lo toca y se nota ahí una masa, pero es como una manguera que está ahí, ¿no? Es como una manguerita esta. Anomalías de la relajación del esfínter externo y de la musculatura puborectal, especialmente cuando hay presencia de colon. O sea, ¿todo eso se puede bloquear? ¿Todo eso se puede alterar? Sí. ¿Y eso va a contribuir a la aparición del estreñimiento? Por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando el niño tiene dolor? Ya tuvo una defecación previa, las heces fueron muy duras, ¿no? Incluso a veces salen hasta con rasgos de sangre, como adornadas las heces, ¿no? Pues ¿qué va a pasar? Va a aparecer la contracción voluntaria del esfínter anal externo. El esfínter anal interno no lo puede controlar, porque el interno es, digamos así, es involuntario. Pero el esfínter anal externo sí. El niño entonces contrae ese músculo, ¿y qué va a hacer? Las heces, el motriz fecal regresa. Y se empieza a guardar ¿dónde? En el recto sigmoides y en el colon izquierdo. Y ya sabemos que también sirve como almacenamiento, ¿no? Pero también sirve para otras cosas. Si recordamos un poquito nuestra fisiología, sirve también como resorción de agua. ¿Qué más? Absorbe la vitamina B12. Creo que sí también, aparte del hilo terminal, ¿no? ¿Para qué más sirve? Fisiología gastroenterológica, que siempre he llevado. ¿Cuarto ciclo? ¿Ya no se acuerdan? ¿No? Se supone que ya no se acuerdan. ¿Cómo yo me acuerdo? Yo llevé fisiología gastrointestinal el año 98, ¿será? 95, 97, 98. Bueno, va a haber una distensión del recto, ¿ya? Con alteración de la sensación del deseo de defecación por modificaciones en las propiedades elásticas del músculo liso, y va a provocar, con el paso del tiempo, encopresis. Ya lo dijimos hace un momento, el 95% son ¿qué? Funcionales, es decir, que no se va a encontrar una causa orgánica, ya no va a haber causa orgánica. El otro 5% sí puede ser por Hirschsprung, sí puede ser por una malformación, duplicación del colon, ¿no? Una vez yo un niño que no evacuaba 3 meses, se hospitalizó, le hicimos el estudio y al final no sabíamos qué era, pero solamente en la placa salía abundante contenido fecal en el colon izquierdo. El niño estaba con fiebre, estaba séptico. ¿Por qué? Porque estaba haciendo ¿qué? Megacolon tóxico. ¿Qué son las heces? ¿No son millones y millones y millones de bacterias? ¿Sí? Y si esos no salen, empieza a proliferarse en el intestino, y si sigue sin salir, ¿qué va a ocurrir? Translocación bacteriana, van a pasar al peritoneo, y eso ¿qué va a ocasionar? Fiebre y sepsis. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar esas heces. No, se le ponía enema, no botaba. Tuvieron que entrar a la sala. Entran a la sala con el doctor Jonathan Hidalgo, con el doctor Pantoja, y cuando salen nos traen una gran sorpresa, ¿no? Hemos encontrado duplicación del colon, lo cual era raro. Imagínense si el colon izquierdo nomás sirve como almacenaje de heces. Imagínense tener 2 colon. Había como 10 kilos de heces. Imagínense. Y dice, todo estaba... No quiso describirlo porque todo estaba ya contaminado, ¿no? Sacaron el colon duplicado y ese niño se quedó más de un mes hospitalizado con cobertura antibiótica doble o hasta triple. ¿Por qué? Porque existe una entidad, ya se conocen ustedes, el megacolon tóxico, ¿no? Que puede provocar fiebre, provocar sepsis, provocar alteraciones en pacientes pediátricos, ¿no? Ojo, no hay un único mecanismo responsable del estreñimiento funcional, ¿no? Varios factores contribuyen al mismo, como los factores constitucionales y hereditarios. O sea, doctor, ¿se hereda? ¿Sí? Sí, yo conozco familias, ¿no? Amistades, ¿no? Incluso familiares no tan cercanos, que el abuelo tuvo estreñimiento, el hijo, o sea, el papá tuvo estreñimiento, el nieto,
estreñimiento, y el bisnieto también estreñimiento. Existen factores hereditarios, sí, psicológicos y educacionales también, sobre todo el dolor a la defecación. Que si el niño tiene dolor cuando defeca, lo que va a querer es ¿qué cosa? No tener el dolor, y por eso mismo no va a evacuar, ¿no? Voluntariamente se aguanta, por así decirlo. 5% son de causa orgánica, incluyen trastornos neurológicos, endocrinos y metabólicos. Por ejemplo, el hipotiroidismo puede condicionar, ¿no?, la aparición del estreñimiento, claro que sí. Metabólicos, algunas enfermedades metabólicas, la verdad no sé cuál de ellas, habría que buscarlas, pueden condicionar eso. Y dentro de los trastornos neurológicos, la ganglionosis, ¿no?, la enfermedad de Hirschsprung. Miren ustedes ahí en este cuadrito, idiopáticas el 95%, es decir, las funcionales. Secundarias, trastornos endocrinos, hipotiroidismo, acidosis renal, diabetes insípida, hipercalcemia. Secundarias, lesiones anales, fisuras anales, localización anterior del ano o ano anterior. Sí hemos visto una vez un casito en nuestro hospital. Estenosis anal y atresia anal, ¿no?, recién nacidos que salen con malformación anorrectal, sin anito, y tienen que ser operados. Estreñimiento neurogénico, trastorno de la médula espinal, el mielomeningocele, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben bien qué es el mielomeningocele, ¿no? La parálisis cerebral con hipotonía, la enfermedad de Hirschsprung, la pseudoobstrucción intestinal crónica, el inducido por drogas, metilfenidato, fenitoína, imipramina, fenotiazidas, antiácidos y medicación con codeína. Presentación clínica, importante basarse en la historia clínica, ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Una buena historia clínica, una buena anamnesis, un buen relato, ¿me da cuánto? 50% mínimo de diagnóstico de la enfermedad. El otro 50% ya viene con mis exámenes auxiliares o ya pues la experiencia del médico, ¿no?, y todo eso. Pero a mí me enseñaron que 50, ¿les saben que es 80? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué curso? ¿Psicología? ¿Ah? En el paciente, claro, en el paciente pediátrico es diferente, porque el paciente neonato, por ejemplo, las enfermedades son limitadas, no hay muchas enfermedades. Las más importantes son 10, 15 enfermedades, ¿no? Neumonía neonatal, ¿no? Podemos mencionar tapón meconial, membrana hialina, sepsis del recién nacido, ¿no? ¿Qué más tenemos? Hipoglicemia del recién nacido, ¿qué más? Anemia del recién nacido. Las podemos contar con los dedos probablemente, pero en el paciente pediátrico y en el adulto, no. Ustedes han hecho medicina interna, gastro, cardio, neuro, ¿qué más han hecho? Neuro, nefro. Han hecho medicina interna. ¿Y la pediatría qué es? Es la medicina interna, pero del niño. ¿Y en cuánto lo vamos a hacer? En 4 meses, ¿no? Imagínense lo que ustedes han hecho en 2 años, en adultos, vamos a hacer en pediatría, en un ciclo. O sea, no les vamos a dar todo, definitivamente, ¿no? Les vamos a dar lo más importante y lo más frecuente. Es más, cuando un residente termina su residencia en el hospital y se vuelve pediatra, ¿no?, ha conseguido informarse sobre el 20%, máximo 25% de toda la patología pediátrica. El resto, ¿dónde se aprende? Con el trabajo diario, con el repasar diario. Y en mi caso, como me gusta enseñar, enseñándole a ustedes, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de aprender? Enseñándoles, ¿sí? Claro. Vamos. Los niños con constipación se pueden presentar con manifestaciones extraintestinales, con síntomas urinarios. Por ejemplo, los niños, y sobre todo las niñas que tienen estreñimiento crónico, ¿qué cosa hacen? Ictus a repetición, ¿no? Ictus a repetición. Hacen depresión, baja autoestima. Imagínense. Es cierto, ¿no? Y quieras o no, muchas personas, sobre todo los niños, cuando ven al gordito del salón, en el jardín, tiene los problemas, generalmente tiene problemas de alimentación, o come mucho, o tiene tendencia a estreñirse. Y a veces los niños no saben esto, identificar, solamente juegan, pero por ahí empiezan a crecer, llegan a primer grado, segundo grado, se empiezan a dar cuenta y vienen los problemas, ¿no? Y eso hace que se pueda volver, ¿qué? Este problema se puede volver crónico. Síntomas de evacuación intestinal poco frecuentes, dolor al defecar, escrituras, dolor abdominal, sangre en las heces, posturas de retención, distensión abdominal, dolor abdominal, masa fecal abdominal, fisura y masa fecal en el recto. Siempre pensar en una causa orgánica, siempre. Pero ojo, la mayoría son
¿no? Idiopáticas, son funcionales, pero siempre pensar en que puede ser una causa oral. Explorar adecuadamente el abdomen, siendo muy meticuloso, por decirlo, identificar abombamientos, hacer la correcta palpación de manera sistemática para encontrar resistencia y precalones. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Y que lo vamos a hacer con mis compañeros. Mis alumnos de práctica, ¿dónde están? Solo veo uno. ¿Dónde están mis alumnos de práctica? 2, 3. ¿3 nomás? Deben estar los 8. 2, 4. 4. ¿Dónde están los otros 4? Ajá, ya. Ya fueron, ya. Ahí. Vamos a hacer esa parte de identificar bien la cuerda cólica palpable. El examen del sacro y la región glútea va a ir dirigido a descartar anomalías de raquis o fístulas. Por ejemplo, ¿no? Un canal o un hidromeningocele, ¿no? O una espina bífida oculta. Muchas veces podrían traducir alteraciones en la defecación, ¿no? Una espina bífida oculta, por ejemplo, ¿no? La visualización del ano permite ver su posición. Esto nos pasó una vez, vimos un casito donde al niño lo hospitalizan porque hacía estreñimiento, y era raro porque los pediatras pasaban visita, le dábamos sus tratamientos para que evacúe y nada, o sea, evacuaba pero después volvía. Lo llevamos al doctor Jonathan Hidalgo, el doctor Jonathan Hidalgo viene, estaba justo yo ahí, lo revisa, y con la experiencia que tiene y conoce esto es un ano anterior. Y así, yo lo miro ano anterior. ¿Qué requiere? Requiere preparación quirúrgica, ¿no? Normalmente el recto con el ano debe estar así, en la misma línea. El ano estaba adelante. Entonces eso funcionaba como una especie de válvula que hacía que el niño no defecara. Bueno, se operó el niño, lo operó el doctor y el paciente fue bien, ¿no? Entonces hay que tener siempre eso, ¿no? Y acá incluso nos mandan los datos. Miren, midiendo la distancia ano-vagina en las niñas y ano-escroto en los niños. Y la distancia vagina-escroto-coxis, que debe ser superior a 0,34 en las niñas y 0,46 en los niños. O sea, hasta allá está definido en milímetros, ¿no? Esto. Pero nosotros ahí nada, pues tenía que venir un cirujano pediatra para saber, ¿no? Para ahora ya sabemos que existe, claro. Porque, les soy franco, chicos, hasta ese entonces yo no sabía que existía el ano anterior. Yo no sabía. Vino doctor Lidano y nos enseñó a varios pediatras. El tacto rectal debe hacerse de forma sistemática. Y ahí viene el problema. Muchas veces los papitos vienen, le vamos a decir, no doctor, yo no quiero que lo toque así. Pero señor, le digo, señora, vamos a hacer es un parte del protocolo, ¿no? No, doctor, no quiero. O sea que si le pongo un enema, no va a caer. No, doctor, deme un jarabe, así, un laxante, pero no, yo no voy a ofrecer que le pongan un enema. Hay papás así, claro que sí. Hay papás así, como ellos también tenemos que explicarle bonito, con palabras sencillas, ¿no? De manera ordenada para que entienda. Y obvio que nos vea con seguridad, pues si nosotros le explicamos con miedo, el papá dice, este doctor no sabe lo que va a hacer, ¿no? Está con miedo. No, doctor, no, doctor. Entonces, siempre bien seguros, chicos. Si empiezan, ya van a ser médicos, tienen que andar siempre bien seguros de lo que van a hacer, ¿no? El médico cuando camina así, ¿no? Y eso me enseñó un maestro de la UCI acá, el doctor Marín Marcos, no sé si lo conocen. Entonces, el médico camina siempre seguro, de frente, sabe dónde va, lo que va a hacer, qué va a decir. Incluso cuando nos enfrentamos con los papás, enfrentamos entre comillas, ¿no? Porque vienen a la emergencia, no sé si estuviste, ¿no? No sé quién vio. A veces vienen papás ansiosos y miran, está el interno, está el residente y está el asistente. Y a veces le dirigen la mirada a quien le habla más, pensando equivocadamente que es el asistente, ¿no? A veces ni está el asistente, está el residente nomás con el interno. Y el papá no sabe, ¿no? Solamente escucha. A no ser que sea pues un caserito que viene siempre de emergencia, que ya sabe, ¿no? Entonces, no, yo quiero que venga el asistente, avísenme. Yo quiero que venga el pediatra. ¿Ya? El interno, el residente avisa. Pero la seguridad que ustedes tengan va a ser parte del éxito en su carrera, ¿no? ¿Y cómo van a tener seguridad? Leyendo, ¿no? Porque puede venir un papá que sabe algo más. ¿Y qué le van a contestar a ustedes? ¿No? Vean ustedes, ¿no? Entonces, vean. Ello va a permitir apreciar el diámetro del canal anal, el tono del esfínter y eventualmente palpar la existencia de un fecalómeno recto. La tabla 2, hallazgos clínicos más frecuentes que diferencian la enfermedad de Hirschsprung del estreñimiento funcional. Miren, estreñimiento funcional, inicio del nacimiento es raro,
Enterocolitis no, encopresis frecuente a partir de los 4 años, tamaño de las heces grandes, retraso ponderal raro, ampolla rectal llena, tono del esfínter variable. Mientras que en la enfermedad de Hirschsprung, la ganglionosis, la falta de inervación del colon, ¿no?, que va a permitir, que va a ser responsable de los movimientos peristálticos, va a ser la enfermedad de Hirschsprung. ¿Cómo se va a hacer el inicio al nacimiento? Frecuente. Enterocolitis posible, encopresis rara, tamaño de las heces acintadas o normales, retraso ponderal frecuente, ampolla rectal vacía y tono del esfínter elevado. ¿No? Esas son las formas de hacer diagnóstico diferencial con la enfermedad de Hirschsprung, ¿no?, del estreñimiento funcional. Se puede diagnosticar usando los criterios de Roma 4. Hay que hacer más pruebas si se sospecha de una etiología orgánica, como por ejemplo medir el tono del esfínter anal, ¿no?, que se hace a través de manometría, que lo hacen los gastroenterólogos pediatras. La placa de abdomen simple no se recomienda, ¿no? Es más, en Roma 4 no dice que sea necesario. Evaluar la cantidad y localización de las heces en el colon, ¿no? Sospecha de enfermedad de Hirschsprung, hay que remitir al gastropediatra y hacer un enema de Barr, si es que sospechamos de enfermedad de Hirschsprung. Considera otros 2 trastornos funcionales del diagnóstico diferencial de constipación funcional: la disquesia infantil y la incontinencia fecal no retentiva. La disquesia infantil, ¿qué cosa es? Llanto excesivo y esfuerzo durante por lo menos 10 minutos seguido por el paso de las heces, pero heces normales, no heces duras. Ya hablamos sobre la disquesia, ¿no?, que tiene que ver con la falta de madurez del aparato digestivo a esa edad. Incontinencia fecal no retentiva, paso de las heces intencionales, socialmente inapropiado, al menos una vez al mes en mayores de 4 años. ¿No? O sea, parece detalle. Las heces pasan generalmente de manera involuntaria, pero el niño se da cuenta después que se hizo la popó y él empieza a alejarse, a reprimirse, empiezan problemas psicológicos en el niño, como decían mis compañeritos, ¿no?, que me echo en mi pantalón, porque también ahí viene el autojuzgamiento, y eso empeora el estreñimiento, ¿no?, empeora el cuadro. Tratamiento: establecer un patrón de defecación regular, eliminar los síntomas de dolor, detener la incontinencia social y prevenir las recaídas. Enfoque por pasos. Si yo voy a tratar un estreñimiento, tengo que tener en cuenta de que primero debe ser multidisciplinario, es decir, todos, ¿no?, un nutricionista, enfermera, papás, mismo paciente, pediatra, ¿no? La educación: indicar que al niño que todos los días debe ir, así no tenga la sensación, así no le llame al baño, acudir y sentarse en el baño para evaluar. ¿Ya? La desimpactación: si está impactado hay que desimpactarlo. ¿Qué significa? Que las heces en la parte del recto sigmoides, ¿no?, o cerca al ano, las heces, como ya están en contacto con más en el medio exterior, se ponen duras, o cuando tienen sales cálcicas se ponen duras, y eso funciona como un tapón, y eso hace que mientras no saco ese tapón no van a salir el resto de heces, ¿no? Así le dé yo un laxante, así le dé su tratamiento. Entonces es importante ver si está impactado o no. Terapia de mantenimiento, dieta, los medicamentos, la modificación del comportamiento y el seguimiento regular. O sea, son varias cosas las que tienen que hacer y vamos a tratar de describirlas todas. Educación. Es un proceso involuntario, es cierto. Muchos papás golpean a sus hijos, ¿no?, castigan a sus hijos cuando se hacen el pantalón por un encopresis o cuando no van al baño. Y eso está mal, ¿no? Ustedes saben que eso está socialmente y científicamente prohibido. ¿Van a haber recaídas? Sí. Generalmente se les debe explicar al papá que si su niño ahora vino por un estreñimiento, lo tratamos, el niño evapó, puede aparecer después. Sí, puede aparecer después. Siempre tener una actitud positiva. Generalmente llega el paciente, ¿no?, y le dice: doctor, señor, ya le dice: no, ya no puedo. No, siempre el médico debe estar: sí, señor, vamos a solucionarlo, sí se puede, sí vamos a curarlo. Su niño va a tener usted que hacer muchas cosas: dieta, alimentación, consumo de fibra, ejercicio, etc., ¿no? Pero si ustedes empiezan por tener actitud negativa, lo que va a hacer el papá, ¿qué cosa es? Buscar otro pediatra, ¿no? Claro. Avisarle que el tratamiento es a largo plazo, ¿no?
cualquier paciente que viene, por ejemplo, que yo veo, le digo, el estreñimiento tiende a volverse crónico, por favor, trabaje bien eso, porque no va a regresar. Y lo otro, subrayar a la familia que el problema es crónico también, ¿no? Obviamente. Intervención dietética, ingesta adecuada de líquidos, ingesta de fibra dietaria en mayores de 2 años, ¿no? Es de edad más común. Intolerancia a la leche de vaca, la terapia laxante, la terapia de mantenimiento y los objetivos. Conseguir 1 a 2 evacuaciones blancas al día y prevenir recaídas. Ustedes ven acá los laxantes osmóticos, los laxantes lubricantes y los laxantes estimulantes. De estos, ¿cuáles se usan más? La lactulosa y el polietilenglicol, que es el medicamento ideal para el manejo del estreñimiento en el paciente pediátrico. Perdón. Y dentro de los laxantes lubricantes, el aceite mineral no se usa mucho, no está muy promovido en el Perú. Los laxantes estimulantes que ya se están dejando de usar, como son el bisacodilo y el celo, ¿no? El bisacodilo era el famoso Liberolax. Ustedes han visto de repente, o antes se utilizaba bastante para el estreñimiento, ¿no? Es un laxante de contacto, es un laxante estimulante que provoca dolor abdominal, irritación de la mucosa del colon, por ende secreción de líquidos y ablandamiento de heces. Pero no es lo correcto, ¿no? Yo no voy a irritar el colon para que mi bebé evacúe. ¿Qué tengo que hacer? Usar polietilenglicol, ¿no? Que es una sustancia osmótica que jala agua al lumen intestinal para hidratar las heces y así poder evacuar de manera adecuada. Acá están las dosis y estos son los nombres, ¿no? El Dulcolax, el Viscolax, los chocolates Exlac. ¿Se acuerdan de los chocolates Exlac? No se acuerdan, salieron por propaganda. Lo vendían como chocolate. Estamos hablando de la década de los 80. Es obvio que no se va a acordar. Los laxantes osmóticos, el hidróxido de magnesio, estimula la liberación de colecistoquinina, aumentando la secreción y motilidad intestinal. La lactulosa, que es un disacárido no absorbible, que contiene galactosa y fructosa, que actúa como agente osmótico, no se da en galactosemia. Y el polietilenglicol 3350, que es soluble y no tóxico y no se absorbe. Dentro de los laxantes lubricantes, el aceite mineral derivado de petróleo. De verdad, yo tendría mucho cuidado con este medicamento, hay riesgo de aspiración. No se usa, no es lo habitual. Roma 4 no lo recomiendo. Los artículos tampoco hablan de esto, ¿no? Los laxantes estimulantes, ¿no? Las drogas antraquinonas que pueden provocar hepatitis idiosincrática, ¿no? Como el Exlac, perdón. Y el bisacodilo derivado del ácido polifenólico que provoca hipocalcemia o urolitiasis. Modificaciones del comportamiento, un componente vital de la terapia. Indicarle al niño que debe promover el consumo de fibra en su dieta, ¿no? El acudir al servicio higiénico por lo menos durante 5 minutos, 3 a 4 veces al día, y evitar el castigo, ¿no? Muchos papás, como les repito y hace un momento les dije, que optan por castigar a sus niños cuando no van al baño. Eso está mal, ¿no? El cólico de lactante. ¿Podemos quedarnos hasta 10:30? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Podemos? Estamos en la diapositiva 34 de 65. Voy a poner un poquito más, ¿ya? Para poner la cámara. El lactante con llanto y irritabilidad en los primeros 3 a 4 meses de vida representa, bueno, son síntomas más frecuentes. El problema suele ser benigno y autonomizado en el tiempo, es una afección trivial, puede anunciar algo más serio y de largo alcance. Cólico es un término ambiguo, desactualizado, por lo que usualmente se describe como comportamiento caracterizado por llanto paroxístico y excesivo. Todo esto ya les he dicho, ya les he hablado al principio del cólico de lactante, ¿no? En qué consiste, y les he dado un ejemplo. Y una vez llega un papá, me acordé, casito, llega de emergencia, 3:30 de la mañana. Yo he tenido un día full y me quedo en la guardia. Estaba súper cansado. Y a las 3:30 de la mañana llega, ni siquiera llega la mamá, llega el papá, con un bebito de 2 meses. Y para mí es curioso, ¿no? Que venga el papá. Habitualmente viene la mamá sola con su bebé, o viene mamá y papá con el bebé, ¿no? Si viene un papá solo y la mamá no la veo, porque normalmente cuando es mamá, y esto lo van a saber ustedes, las damas, cuando sean mamás, ¿ustedes van a prestar a sus hijos? Ni a balas, ¿sí o no? Mi hijo, yo voy a estar conmigo hasta que crezcan, ¿no es así? O van a dejar a sus hijos con cualquiera. A veces ni con el papá, ¿sí o no? Llega un jovencito, como menos que ustedes, tendría pues 20 años, un chiquillo, 20 años, 21 años, y su niño lloraba y lloraba y no paraba de llorar. El residente no podía, me llama, doctor, y dice, yo estoy hablando, no sé qué es.
levanto, voy, evalúo al paciente, de repente tiene pus en la amígdala, de repente tiene cólicos, le pido sus análisis, le tomo su placa normal, de todas. Le pido su examen de orina normal, no está haciendo diarrea, ¿no? Sanidad infección urinaria, no hay diarrea, no hay tos, le ha dado su leche, no quiere, ¿no? Incluso la barriguita estaba normal, o sea, un poquito hinchadito, pero no había ruidos aumentados, nada. ¿Qué es? Y el bebé seguía llorando. Ya. Señor, descubra su bebé. Todo, sí, todo, sí, sí señor, todo. Ya, le quita toda su ropa. Había que ayudarle, como era papá jovencito, primerizo, 2 mesecitos, el bebé no sabe. Al final le empiezo a examinar y imagínense que, ¿por qué estaba llorando el niño? A ver, ¿qué me dicen por qué está llorando el niño? A ver, y pónganse a pensar, eso es lo que es la medicina. La medicina tiene que reducir. El médico, viene un paciente, ustedes tienen que, en base a los síntomas, deducir cuál es la enfermedad, ¿no? A ver, no es difícil. Tenía hambre. ¿Ah? Tenía hambre. No, le había dado leche y no era el hambre, ya lo dije. Correcto. ¿Qué había pasado? El cabello y su dedo meñique del pie derecho se había enredado cabello. Y eso ya le causó el dedito, estaba en el medio negrito. Entonces, el código de la carta dice, ¿no? El problema suele ser benigno y autolimitado en el tiempo. No se trata de una afección trivial. Ojo, no piensen que es algo sencillo, puede ser algo grave, como puede ser algo trivial, ya que ocasionalmente puede anunciar algo más serio y de largo alcance, como por ejemplo, ¿no? El enredo del cabello en el dedito. Estaba bien apretado, ya viene cruzado la punta del dedo. Caballero, sacarle la hebillita o el cabellito enredado, ¿no? Ponerle un analgésico y pasarlo a traumatología. ¿Para qué? Para que le calmen el dolor, lo hospitalicen y cortarle el dedito, que al final se hizo eso. ¿No? Entonces, ojo, doctor, usted nos enseñó que el cólico del lactante puede ser algo trivial. Sí, pero también puede ser algo serio. ¿Ok? Puede ser algo serio. O sea, no se confíen. Si ustedes no saben qué es y el bebé sigue llorando, examinen de pies a cabeza. ¿Ok? ¿Ya? Esto se debe en parte a que el llanto suele ser el único síntoma de presentación y este como tal no puede ser menos específico. Definición. Wessel lo describe como la regla de 3. Llanto que dura más de 3 horas al día, más de 3 días a la semana y que persiste más de 3 semanas. Estos son los criterios diagnósticos de Roma 4, ¿no? Y Nietzsche fija los síntomas antes de los 5 meses de edad. Episodios recurrentes y prolongados de llanto, queja, irritabilidad, referido por los cuidadores, sin evidencia de fallo del medro. ¿Qué es fallo del medro? Hipoalimentación, deshidratación, ¿no? O falta de ingesta de leche. Fiebre o enfermedad. Para fines de investigación le ponen 2 criterios más. Cuidadores relatan duración de llanto o queja 3 o más horas diarias durante 3 días o más días a la semana. Duración confirmada de 3 o más horas cuando se registra en un diario prospectivo conductual de 24 horas. Debe cumplir 4 criterios. Paroxístico. Cada episodio de cólico, entre comillas, tiene un principio y un final claro, y sin relación con lo que el niño estaba haciendo previamente. Cualitativamente diferente del llanto normal. Y esto es importante porque la mamá sabe, ¿no? Señora, ¿y por qué lo trae? ¿Por qué está llorando? ¿Y por qué lo traigo? Su bebé llora todos los días. Sí, doctor, pero hoy su llanto es diferente. Yo como mamá, yo como mamá conozco, yo sé, doctor, cuando tiene hambre tiene una forma distinta de llorar. Cuando quiere que se le cambie el pañal, tiene otra forma. Pero hoy día está llorando distinto, es más fuerte, es más seguido, la intensidad es distinta. Y por eso lo he traído. Nosotros, en base a eso, tenemos que pensar, acá hay algo raro, ¿es así? Porque la mamá es quien mejor sabe. Entonces, el llanto muchas veces es diferente. ¿Y quién va a darnos ese dato? La mamá, ¿no? ¿O vive con nosotros el bebé? Y no, la mamá es la que nos dice. Hipertonía. Se produce una contracción tónica generalizada en salvas. Inconsolable. El lactante es imposible de consolar. No se le puede calmar. En el hospital del niño, a los R1, yo no he ido a rotar al hospital del niño, pero me cuentan mis colegas, ¿no? El doctor Pérez, por ejemplo, comenta que cuando él era R1, venían las mamás
por cólico lactante y no había nada. Y lo que hacían todos los terrenos, les daban un bebé y paseando todo el pasadizo de la emergencia del niño. ¿Verdad? Eso te reporta. Paseando sus bebés, ¿no? Ya cantándoles con sonaja, no sé. Pero vean ustedes la trascendencia y cuánta cantidad de gente acude al hospital. Lima, una ciudad grande. ¿Ustedes han ido una vez a la emergencia del niño de noche? Es horrible. Peor que el hospital de día de acá, ¿no? ¿No han ido al niño? Cuéntanos a ver cómo fue. Yo le había llevado a mi primita porque se había tomado un desinfectante. ¿Ya? Pero sí era bien feo, pues en todos. Entraba, salía, había niños incluso que hígados quemados. ¿Ya? Dos quemados y un niño así todo fracturado. Pero con huesos, pues. ¿Y qué hora era? Eran las 11 de la noche, pero nos hemos quedado hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Ya. Para la devolución y todo, pero hemos visto, o sea, no paraban de llegar. No paran de llegar, ¿no? Ajá. No paran de llegar. Es horrible, las guardias de Lima son bacanas. ¿Quién ha hecho guardia toda la noche? Todavía no, ¿no? Sí, ¿Pero se han quedado? La han venido, ¿no? No tiene suerte porque estaba tranquila la guardia, pero hay guardias en las cuales uno no duerme. Y eso que es Huancayo, imagínense cómo es Lima, que tiene 12 millones de habitantes. Entonces es terrible, ¿no? Si ya no quieren ser tierra, ¿no? Genial, ¿eh? Sí, menos competencia para mí. Existen varios factores que proponen la aparición del cólico lactante, los factores biológicos, los gastrointestinales y los psicosociales. Dentro de los factores gastrointestinales, proteínas de leche de vaca. ¿Existe ahora niños con alergia a proteína de leche? Sí. Eso en mi época, por ejemplo, no existía. Yo tengo un hijo que tiene 34 años, mayor que ustedes. Y en aquel entonces, cuando yo iba a comprar una lata de fórmula, solamente habían dos marcas. NAN y S26. Punto. Eso era lo que se veía en la farmacia. Ahora, ¿cómo se ve en la farmacia? Primero el Similac, Famil, Blimil, Alula, NAN, el Cafana, ¿cómo lo viste? Babylac, ¿no? Hay como 6-7 marcas. Y cada marca tiene sin lactosa, antirreflujo, antiestreñimiento, como confort, ¿no? Hidrolizado, de arroz, de soya, ¿no? O sea, hay de todo. ¿Y por qué? Si en aquella época solamente había 2 leches. Porque ahora hay como más de 50 formulaciones diferentes. Porque están empezando a aparecer intolerancia a la lactosa, azúcares, inmadurez intestinal, motilidad intestinal, microflora fecal, ¿no? Existen los niños que tienen, incluso hasta se han nacido por parto por cesárea o parto natural, ¿no? Y ya sabemos ustedes, y eso ya está demostrado, que aquel niño que nace por parto vaginal, ¿no? Va a utilizar como precursores para su flora intestinal la flora bacteriana de la vagina de la mamá, que es más resistente, que es más fuerte, que le provee mejor defensa. Mientras que si nace por cesárea, ¿cuál va a ser el precursor que va a usar el bebé para formar su flora intestinal? La flora que está en las sábanas, en esa hoja, en la piel y en esa tela de color verde que usamos en hacer operaciones. ¿La verdad? No se rían, ¿cierto? ¿No? Entonces, quienes han nacido por parto vaginal tienen ventaja. ¿Eh? No pregunto mejor quienes han nacido por cesárea. Ya no pregunto ya. Y es cierto, la ciencia está demostrando de que los niños que nacen por parto vaginal tienen mejor microbiota que los niños que nacen por cesárea. Así que, ¿qué tienen que promover ustedes? Promover el parto vaginal entre sus pacientes. Y también, ¿no? Entre sus familias, cuando sean papás, sean mamás, proponer el parto vaginal porque es el mejor, ¿no? Factores biológicos, técnicas de alimentación, desregulación de la actividad motora intestinal, aumento de la serotonina, ¿no? Todos factores biológicos que contribuyen a la aparición del cólico de lactante. El tabaquismo materno. ¿Sabe, doctor, que si la mamá fuma, puede haber el cólico de lactante en su bebé? Claro que sí, ¿no? Y esto ya está demostrado. Si no lo sabían, ya lo saben ahora. Factores psicosociales, comportamiento del niño. Perdón. En resumen, podemos decir que la causa del cólico de lactante es desconocida. La causa, la etiología. Probablemente sea una interacción compleja de varios factores predisponentes como hábitos alimentarios, ciertos alimentos como la proteína de leche de vaca, microflora intestinal y la disposición a nicotina. En el fondo no se ha descubierto, pero sí, ya se habló del parto vaginal, parto por cesárea, de la microbiota, que cada vez está tomando mayor importancia, ¿no? Y la exposición a la nicotina materna. Entonces,
muy claro, vamos a estar atentos y hacer el seguimiento al Roma 5, ¿no? Que yo espero de que nos traiga cositas más interesantes que el Roma 4. Diagnóstico y tratamiento, bueno, este es un algoritmo, historia clínica de examen físico, llanto de comienzo agudo, sí, considerar meningitis, infección, otitis media, ¿no? Cuando el niño llega a la emergencia. Considerar el aumento de la presión intracraneana, de repente tiene un tumorcito, miren, hasta eso se considera. Cuerpo extraño, una abrasión de la córnea, hernia inguinal estrangulada, revisar bien la ingle, ¿no? Torniquete en dedos, ¿no? De manos o pies con pelo o hilo. Lo que acabamos de mencionar y les comenté el casito que vimos, que pasó en nuestro hospital. Historia clínica, examen físico, vómitos, diarrea, eczema, falla del crecimiento, dificultad en la alimentación. ¿Tiene eso? Sí. Entonces, estoy pensando que puede ser una alergia a la proteína de leche de vaca o una enfermedad por reflujo. Y aquí hay que hacer la prueba con fórmula hipoalergénica o la dieta materna similar. Con eso se cura. Pero si el niño viene con, o no tiene vómitos, diarrea, viene con cólico dilatante, no tiene vómitos, no tiene diarrea, no hay nada de esto, puedo pensar en una enfermedad orgánica improbable. El bebé está cansado, el bebé está con hambre, empiezo a preguntar. El bebé es incapaz de autocalmarse, disquesia, ¿no? Porque puedo pensar en una disquesia, ¿no? Pero ¿qué cosa hay que hacer? Educar sobre el sueño normal y llanto, educar sobre las técnicas de asentamiento, maximizar el apoyo a los padres y combinar seguimiento así. Es decir, hablar a los padres, explicarles bien y darles confianza. Si van a ir a ustedes como médicos, ustedes lo único que hacen es llamarles la atención y no darles confianza, pobrecitos papás, sobre todo si son primerizos, van a terminar ¿qué? Deprimidos. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Estimularlos, ¿no? Darles confianza, decirles que todo va a estar bien y que cualquier cosa están ustedes para apoyarlos. Simplemente el hecho de decirles eso así ustedes no estén para apoyar, pues de repente se van de vacaciones, no sé, ¿no? O no quieren atenderlos, pero el simple hecho de decirles eso hace que los papás se empoderen y estén más al pendiente y más al cuidado de sus hijos, ¿no? Y eso los hace ser mejores papás. Y a ustedes, mejores médicos. Definición. El reflujo gastroesofágico es normal, ojo. RGE es normal, no es patológico, mientras que RG ya se considera patológico. Entonces vamos a hacer primero la definición de reflujo. Es el paso involuntario de contenido gástrico hacia el esófago. Es un síntoma común en niños, del 40 al 65%. Ojo, la mayoría cuando bote sus chanchitos va a botar con leche. Y eso es normal hasta en el 60%, a 65% de los casos, perdón. Y causa de gran número de consultas médicas. El reflujo implica un proceso fisiológico en el niño sano. Pico de incidencia de 1 a 4 meses de edad y se autolimita después. La desaparición de los síntomas se da en 10 meses en el 55%, 18 meses 81%, a los 2 años casi el 92% de los niños ya han remitido los signos de reflujo. Boyle menciona que el 50% de los pacientes no muestran síntomas a los 6 meses, es decir, la mitad ya no tiene síntomas, el 75% a los 12 y el 95% a los 18. Pero en general, el reflujo es algo fisiológico, es algo normal que va a desaparecer conforme el niño vaya creciendo. ¿Ya? Criterios diagnósticos: cumplir 2 de los siguientes en un niño sano de 3 semanas a 12 meses de edad. 2 o más regurgitaciones por día durante 3 o más semanas, ¿no? Ausencia de náuseas, hematemesis, aspiración, apnea, fallo del medro, dificultad de alimentación o deglución o posturas anormales. No hay nada de eso y tu niño tiene 2 o más regurgitaciones por día durante 3 o más semanas, eso es normal. El niño sigue creciendo de manera adecuada. Sus percentiles de crecimiento, tanto para la talla como para el peso, son normales. ¿Qué significa? Que el niño tiene solamente reflujo gastroesofágico. Mientras que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es diferente. Pero antes vamos a ver los mecanismos asociados con el reflujo. Relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, retraso en el vaciamiento gástrico, factores posicionales que pueden aumentar el riesgo de eje, ¿no? Siendo la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior el mecanismo más asociado y son causadas por la distensión abdominal, y este reflejo está mediado por fibras aferentes vagales, el tracto solitario y las neuronas vagales aferentes. Cuando ya la situación se sale de lo normal, aparece la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
¿no? Hay una frecuencia aumentada, una intensidad aumentada que son suficientes como para superar la capacidad defensiva de la mucosa, provocando un cuadro con sintomatología variable que a veces puede ser silente. Muchas veces provoca esofagitis el 0,5% o estenosis esofágica el 0,1%. Es importante identificar y saber diferenciar entre reflujo gastroesofágico y enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque un reflujo gastroesofágico no requiere tratamiento. A veces viene el papá, la mamá, doctor, mi niño bota siempre sus chanchitos, hasta por la nariz sale la leche. Pero a ver, tú lo pesas, ves la curva de crecimiento, lo tallas, ves la curva de crecimiento y te das cuenta que todo está normal, ¿no? ¿Sabe qué, señor? Su hijo no tiene nada, es parte de su desarrollo, es normal. ¿Cuándo ya se habla de enfermedad por reflujo? Cuando ya primero el crecimiento se altera, tanto en talla como en peso, ¿no? Y dos, aparecen pues complicaciones como esofagitis, estenosis esofágica, ¿no? Etc. Acá están las diferencias más importantes entre reflujo gastroesofágico y enfermedad por reflujo. El ERGE, o sea, la enfermedad, es un proceso patológico con manifestaciones clínicas. Uno de 300 niños en Estados Unidos, Nelson, o sea, el que hizo el libro del Tratado de Nelson, de la pediatría de Nelson, menciona de que hay una incidencia del 2 al 7%. Se ha observado mayor prevalencia en niños con historia de atresia esofágica, disfunción neurológica o hernia hiatal, ¿no? Y ha sido asociado con bronquitis crónica y bronquiectasia. Miren ustedes, el reflujo dice regurgitación con ganancia de peso normal, sin presencia de signos y síntomas de esofagitis, sin síntomas respiratorios significativos, sin signos neurológicos. Mientras que la enfermedad por reflujo gastroesofágico hay regurgitación con poca ganancia de peso, irritabilidad persistente, dolor torácico, disfagia, pirosis, hematemesis, anemia ferropénica, apnea, cianosis, sibilancias, neumonías a repetición, ¿no? Recurrentes o por aspiración, tos crónica, estridor y síndrome de Sandifer, que es hiperextensión anormal del cuello. Manifestaciones clínicas de alergia, ¿no? Regurgitación recurrente como sin vómito, pérdida de peso, poco aumento de irritabilidad, comportamiento reflexivo, acidez, dolor torácico. Doctor, pero ¿cómo yo sé que un niño tiene acidez? No es que el niño diga, doctor, tengo acidez, ¿no? Los niños preverbales seguramente no hablan, pero muchas veces nos ayuda bastante la mamá. Porque muchos se habían preguntado, cuando llevamos pediatría, ¿cómo será? ¿Cómo hacen los pediatras para curar a los niños si los niños no hablan? Si los niños no entran al consultorio, doctor, tengo cefalea, ¿no? Estoy con molestias acá regresando mi comida, la siento acá, etc. Los niños no hacen eso. Aún así un niño grande de 5 años no te va a decir eso. ¿Y cómo hacemos los pediatras para curarlos? Muchas veces inferimos gran parte de los síntomas, pero nosotros siempre conocemos en qué, en la información que nos da la mamá, ¿no? Dentro de todos los médicos que hay y de todas las especialidades, los que más tenemos que inferir y dilucidar o volvernos investigadores, ¿no? Para tratar de sacar el diagnóstico somos los internistas en primer lugar y los pediatras, ¿no? Generalmente los cirujanos solamente cortan nomás, ¿no? Abren, sacan vesículas, sacan apéndice, no sé. Los ginecólogos también por ahí, ¿no? Que también infieren un poco, pero ¿quiénes son los filósofos, entre comillas? Porque así dicen, ¿no? Los cirujanos a los clínicos les dicen filósofos, ¿no? Y los clínicos a los cirujanos, ¿cómo le dicen? Tienen 2 neuronas nomás, ¿no? Claro, una para abrir y otra para cerrar, ¿no? ¿Quién sabe de eso? Ustedes han sido testigos de las bromas que se hacen en las especialidades, ¿no? Eso no es de ahora, no es de qué. Pero vean ustedes entonces cuántas cosas, cuántos síntomas podemos tener, ¿no? Y cuántos signos pueden aparecer para hacer el diagnóstico de ERGE. El diagnóstico se basa sobre 2 pilares. 1, la historia clínica, y 2, las pruebas complementarias. Es importante diferenciar estas 2 situaciones. Los niños que regurgitan con frecuencia, pero que llevan una adecuada ganancia ponderal y no tienen síntomas de complicaciones, que son los niños, entre comillas, sanos, no tienen enfermedad por reflujo. Y los niños con regurgitaciones o vómitos que además tienen una curva de peso estacionaria o descendente y otros síntomas sugestivos de complicaciones de reflujo. El reflujo fisiológico, ¿no? Es un problema de inmadurez fisiológica cardio-hiatal. Así como no hay lactasa, ¿no? Así como hay deficiencia de movimientos peristálticos porque el intestino del bebé recién está en proceso de maduración, también puede haber
¿no? Inmadurez fisiológica de cardioyatal, es decir, a nivel del esfínter esofágico inferior, que puede estar todavía inmaduro y no puede tapar, ¿no? Por ejemplo, acá muchachos que ha tomado desayuno, ¿no? Lo cogemos, ¿no? Decidimos atraparlo y lo colgamos de ambos pies, de acá, de la puerta. ¿Se le va a salir el alimento? No, ¿por qué? Porque ¿qué va a evitar eso? Su esfínter esofágico inferior, que va a estar bien contraído, bien cerrado, y no va a regresar la comida, lo que no ocurre en un bebé. Ya lo dije por qué y lo vuelvo a repetir, por inmadurez del tubo digestivo a esa edad, ¿no? Ya cuando esto madura más, cuando ya el niño crece, completa la maduración, el esfínter se hace más hermético, el cerrado se hace más eficiente y el niño ya no va a volver a regurgitar o a regresar la comida. Entonces, son importantes las recomendaciones dietéticas y posturales. Muchas veces, ¿qué cosa indicamos nosotros? Que el niño duerma ¿de dónde? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Izquierdo. Del lado izquierdo, ¿no? Porque anatómicamente, si lo ponemos del lado derecho, vamos a contribuir a que la leche regrese. ¿Es así? ¿Por qué? Por una cuestión de anatomía y de ubicación del esófago, con relación al mismo cuerpo del estómago, ¿no? Si nosotros indicamos que duerma del lado izquierdo, generalmente promovemos que este reflujo sea menor. O incluso, ¿no? Muchas mamás, después de darles de lactar, los echan y contribuyen también a que vomiten, ¿no? Entonces, ¿qué se les dice? Que no se echa al niño. Generalmente, después de que lacten, lo paren y lo tengan así paradito, o incluso se lo carguen en la espalda, ¿no? Al estilo, pues, serrano, digamos así, ¿no? Como hacen las mamás con la manta, ¿no? Se ponen al bebé atrás, se amarran acá y el bebé está atrás, el bebé está vertical. Eso promueve o evita que haya reflujo, pero que sí, evita que haya reflujo. Entonces eso tienen ustedes que ver, ¿no? Aunque hay varios estudios que dicen de que dormir boca abajo promueve ¿qué? La aparición de qué? La aparición de la muerte súbita del lactante. Hay todo un libro, ¿cómo se llama ese libro? Que habla sobre la muerte súbita del lactante. El libro blanco de la pediatría. El libro blanco de la pediatría habla sobre la muerte súbita del lactante y refiere un montón de casos y habla un poco de esto, habla un poco de la rectificación, ¿no? Habla un poco de qué ocurrió con el niño, qué pasó, se asfixió, ¿no? Tuvo un BRUE, ¿no? Ya lo repasamos con algunos de los chicos el BRUE, la partida no, todavía no hemos repasado el BRUE. Sí, hemos repasado el BRUE, ¿no? ¿Y saben qué es BRUE? A ver, te voy a preguntar antes, ¿qué es BRUE? Nada. ¿Qué es BRUE? ¿No? Nada. BRUE. Por allá, a ver. BRUE. Ya, a ver. Cuéntanos, ¿qué es BRUE? Ya no te soplando. Ya, ¿qué cosa es BRUE? Y vamos a acordar desde los pies, ¿ya? Saliendo, terminando la clase, pues ya empiecen a acordar. Cuéntanos, ¿qué es BRUE? Es un evento inexplicado, rápido y corto, donde el lactante va a presentar una coloración cianótica por menos de un minuto cuando llore o haga algún tipo de esfuerzo. Y que después de que eso pasa, el niño está normal. Viene a la emergencia, doctor, ¿por qué se ha puesto mal, mijito? Hace media hora casi se me muere, doctor, porque se puso azul, se puso lánguido, no respiraba, no reaccionaba. Yo lo único que hice fue cargarlo, le presioné el pechito, no sé qué hice y luego en unos segundos pasó. Lo trae al niño, tú lo examinas, no tiene nada. Le pides todos los análisis que puedas, no hay nada. Revisa sus deditos, de repente hay un pelito enredado, no hay nada. ¿Qué es? Eso se llama BRUE, ¿no? Es un evento que tuvo el niño, que duró, como dice su compañera, menos de un minuto. ¿Puso en riesgo su vida? Sí, puso en riesgo su vida. Pudo haberse quedado ahí, pudo haber hecho paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio, pero que después desaparece. Cuando les llega un niño así, ¿qué se hace? Se hospitaliza al niño por observarlo 24 horas. Se le pide todos los análisis, ¿no? Examen de orina, examen de heces, hemograma completo, reactantes de fase aguda, etc., ¿no? Placa de tórax, por si hubo posibilidades de aspirado, todo eso. Y si todo está normal, en 24 horas les doy el alta con recomendación a la misma. Pero eso, por ejemplo, es algo que a ustedes les va a pasar y que muchos no saben ahora. ¿No? Ahora ya saben ustedes qué cosa es un BRUE. Así que por favor lean porque puede venir. ¿No?
Por el contrario, los niños que tienen vómitos copiosos o regurgitaciones constantes con repercusión en el desarrollo ponderostatural requieren un estudio minucioso y un tratamiento adecuado. Puede deberse a una enfermedad por grandes volúmenes de alimentos y aquellos con alta osmolaridad incrementan los episodios de reflujos por cambios significativos en la presión del esfínter esofágico inferior. Es por eso que existen fórmulas antirreflujo. Las fórmulas antirreflujo que existen, ¿no?, muchas veces hacen que cuando el niño consume el alimento, ¿no?, la leche tiene un componente en almidón que hace que sea más consistente y que ya no sea líquido y ya no pueda regresar por el esófago. Esas son las famosas fórmulas antirreflujo. ¿Qué le echan? Solamente le echan espesantes, nada más. Y obvio, está más cara que la leche normal, ¿no? Miren, ventajas y desventajas de los métodos de diagnóstico para reflujo: la pechimetría, la serie esófago-gastroduodenal, el monitoreo esofágico por impedancia, la fluoroscopía de tracto gastrointestinal superior, ¿no?, la manometría esofágica, la endoscopía con toma de biopsia esofágica y el tratamiento empírico. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, ustedes las van a ver y van a darse cuenta que en general no hay una prueba específica para hacer el diagnóstico. Todo va a depender de en qué hospital están, cuánto dinero tienen, ¿no?, cuántos recursos se disponen para hacer el diagnóstico. ¿Ya? Ahora, generalmente ustedes, ¿quién van a ver primero a tus pacientes? Lo van a ver ustedes en su centro de salud, lo van a ver ustedes en la consulta de primer nivel. Y tienen que saber, ¿no?, orientar a la mamá y decir cuándo es una enfermedad por reflujo y cuándo solamente es un reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Usted va a tener que hacer ese triaje. Hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no?, estenosis pilórica, malrotación, alergia a la proteína de la leche vaca, enfermedad por úlcera péptica, hepatitis, gastroenteritis viral, ¿no?, infección urinaria, obstrucción con masa abdominal, retraso del crecimiento, hidrocefalia, meningitis, desórdenes metabólicos, hablamos del sistema nervioso central, ¿no?, acidosis tubular renal, desórdenes metabólicos como acidosis tubular renal, defectos del ciclo de la urea, hipocalcemia, ¿no?, que es afectación o alteración por consumo, ingesta o exposición a drogas y toxinas, sistema respiratorio, sibilantes, tos, estridor y síntomas generales como la anorexia. Los objetivos de tratamiento son mejorar los síntomas, disminuir el número de reflujos, el tiempo de contacto del material refluido, evitando el daño de la mucosa esofágica. O sea, ¿cuál es la principal complicación, el principal problema con la enfermedad por reflujo? La esofagitis, la alteración de la mucosa esofágica, ¿no? Porque tiene sus fases. Primero hay una irritación del esófago, luego después, ¿qué ocurre? Displasia. No, displasia. Displasia. ¿O no? No. Luego ocurre la metaplasia, ¿no? Metaplasia. Entonces la metaplasia, el famoso esófago de Barrett, ¿no? Y después de ahí, ¿qué aparece? Cáncer de esófago. Todo tiene una fase. Obvio, no significa que todos los niños con este que no se tratan van a ser cáncer de esófago, pero hay gran prevalencia de esas enfermedades, sobre todo en los más grandes, en las personas adultas. Eso sí lo deben haber visto, ¿no? Metaplasia famosa, ¿no?, esófago de Barrett y después cáncer de esófago. El tratamiento, bueno, mejorar los síntomas, disminuir el número de reflujos, curación de las lesiones císticas en esófago, vías respiratorias, evitar las complicaciones y reducir el uso de recursos sanitarios. Más aún en un país como el nuestro que tiene deficiente sistema de salud, ¿no? El médico informará a los padres de manera comprensible de la naturaleza benigna y transitoria de la mayoría de los reflujos no complicados. También les explicará las necesidades nutricionales particulares de sus niños, evitando transgresiones dietéticas, volúmenes de ingesta inadecuados, incremento en el número de tomas. Hay muchas mamás, y yo he visto, yo pensé que no, hay muchas mamás intensas, por ejemplo, que a su niño todo el tiempo le dan leche. Como vieron o como tuvieron la experiencia de una hermana, de una vecina, de una prima, que cuando su hijito no lactó, hizo caer el medro, ¿no?, se puso histérico, llegó al hospital, lo metieron en incubadora, se puso mal y se murió. Pues hay mamás que nacen así, que cuando tienen su hijo les empiezan a dar leche, ¿no?, pecho. Todo el día está ahí, no, que tome más, que tome más. ¿Qué va a pasar? Cuando se supere la capacidad gástrica del bebé, ¿qué va a ocurrir? El bebé va a devolver, ¿no? Va a empezar a devolver, ¿no? ¿Por qué? Porque saber la capacidad gástrica del niño es variable. Lo único que se sabe es que en un recién nacido, a término, sin factores de riesgo, con un peso promedio, la capacidad gástrica, ¿cuánto es?
el primer día de vida, 20 mililitros, ¿no? Pero eso es variable. ¿Qué tal el niño nace con 4 kilos? ¿O qué tal es un niño con bajo peso nacer, menos de 2,500? Su capacidad gástrica va a disminuir. El otro detalle, ¿cuál es la capacidad de cada mamá? Derecha, izquierda. Y el niño lacta. ¿Podemos medir en mililitros cuánto ha tomado? No, no se puede. Solo le decimos a la mamá de 5 a 10 minutos en cada mamá derecha, mamá izquierda. Pero saber cuánto ha tomado es imposible. Y no existe ningún libro que nos diga, ¿no?, que el niño toma 10 minutos de la leche del seno materno, ha ingerido 80 cc. No hay. No existe ningún libro, no se puede saber. Solo se sabe lo que se mide en el biberón cuando usamos fórmula. Pero no podemos saber cuánta leche ha tomado un bebé si se está amamantando de su madre. Eso no lo podemos saber. No existe ningún libro tampoco y no lo vamos a poder saber, ¿no? A no ser que utilicemos un extractor eléctrico de leche materna, que sí podemos jalar y luego medir la cantidad que está saliendo, porque muchas mamás hacen eso cuando sus bebés están hospitalizados y tienen que dejar leche materna en el hospital para que sus niños tomen esa leche, ¿no? Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, existe el banco de leche. Existe el banco de leche materna y ¿cuánto estaba? Creo que por cada mililitro era $3 de leche materna. $3. Y negocio, ¿no? Hay mamás que tienen bastante leche, pero no, pues eso es en Estados Unidos. Es que en Estados Unidos, por el tipo de vida que tienen las personas, las mujeres jóvenes que trabajan, hacen una otra cosa, muchas veces no disponen de leche. ¿Qué tienen que hacer? Comprar leche materna, ¿no? Les dan la opción de comprar leche materna y comprar fórmula. ¿Qué comprarían ustedes? Leche materna, mientras la leche materna se sepa pues, que no es una mujer que tenga hepatitis, que tenga sida, ¿no?, que esté bien chicada la mamá. ¿Comprarían leche para sus bebés? Claro que sí, ¿sí o no? Y eso hacen en Estados Unidos, por acá no hay eso, ¿no? Déjame ver. Vamos a acabar. Ya, ahora sí. En niños mayores y adolescentes se recomienda modificar el estilo de vida, evitar bebidas carbonatadas, evitar la cafeína, comidas copiosas, alto contenido de grasa, chocolate, menta, picantes, especias, ácidos cítricos o tomate. Muchas veces los niños desarrollan alergia a algunos de los componentes y eso es lo que hay que hacer. Las fórmulas lácteas anti-regurgitación, las que les decía, ¿no?, conservan su composición y según normas de la ESGA. Ya saben ustedes la ESGA, ¿no?, es la Sociedad Europea de Pediatría, Gastroenterología y Gastropediatría a nivel de Europa y nutrición. Según normas vigentes, según la legislación, deben tener espesantes menores a 2 gramos por cada 100 mililitros, perdón. Espesadas con distintas sustancias, goma guar, derivados de la celulosa, harina de algarroba, diferentes cereales tipo arroz y maíz. Tratamiento postural, ya hablamos, ¿no?, de cúbito lateral izquierdo es lo recomendable para que nuestro niño, ¿no?, tenga menos posibilidades de reflujo. Acá hablamos de la muerte súbita del lactante, ¿no?, lo que les acabo de decir, y que todo está en un libro llamado el libro blanco de la pediatría, ¿no?, en la posición prona con inclinación de 30 grados, ¿no?, les aconseja colocar a los lactantes en esta postura, sí, o sea, es controversial, ¿no?, pero sí, es mejor ponerlos de pie o cargarlos y ponerlos cuando duermen de lado izquierdo. Existen los procinéticos, la metoclopramida, que aumenta la presión en el esfínter esofágico inferior, mejorando el vaciamiento gástrico. La domperidona, que últimamente se utiliza, no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero ¿qué está pasando? Tiene muchos efectos colaterales, tendencia a irritabilidad en los niños. Por ahí he reportado algunas convulsiones en niños que consumían o que sus mamás les daban domperidona y que había sido recomendado por el pediatra, ¿no? Ustedes han revisado en la parte de adultos, existen procinéticos como la cisaprida, la bosaprida, ¿no?, que se utilizan en adultos. En los niños generalmente esto no se utiliza. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que la cisaprida, por ejemplo, provoca, ¿qué cosa?, torsades de ponis en bebés. Y eso puede contribuir a que aparezca una complicación, incluso muerte súbita. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Postura, dieta, ¿no? Y por lo que vamos a ver, ¿no?, el uso de inhibidores de bomba de protones. Vamos, cisaprida aumenta la presión esfínter esofágico inferior, disminuye los síntomas respiratorios, existe controversia por su eficacia. Se han reportado efectos cardíacos adversos cuando es combinada con azoles o macrólidos. Está prohibida en algunos países. Por ejemplo, la cisaprida en el Perú ya no hay.
Usted revisa, no sé, pero al menos en pediatría no usamos. Si se ha perdido, yo he querido buscar para adultos, no he encontrado. ¿Por qué? Por este detalle de los efectos cardíacos adversos, las torsadas de Points, ¿no? Se puede condicionar algún problema serio en el paciente adulto que ya de por sí puede tener algún trastorno cardiovascular de fondo. Antes se utilizaba el famoso Tagamet, que era la cimetidina, que ya no existe, está descontinuado, que son los antagonistas de los receptores H2, la famotidina, que tampoco hay, la nisatidina, que no hay, la ranitidina, que últimamente ha sido retirada del mercado, ¿no? Por los efectos secundarios que han sido reportados. No, entonces, ¿qué es lo que más se usa en el caso de los pacientes pediátricos? Los inhibidores de bomba, que son omeprazol, lansoprazol, miren ustedes, a partir del año, ¿no? Acá nos indican la dosis y acá nos dan los efectos adversos, dolor de cabeza, diarrea, dolor abdominal, náuseas, somnolencia con el omeprazol y en parte también con lansoprazol. El omeprazol, que es el más conocido, que ustedes ya lo saben, incluso lo han tomado probablemente el omeprazol en un momento, ¿no? Acá habla de la dosis, menos 10 kilos, 5 miligramos al día, y que puede reportar eventos relacionados al sistema respiratorio, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, diarrea, vómito y flatulencia. Un reciente estudio con omeprazol salió, ¿no? Donde indicaba que el consumo de omeprazol, ¿qué va a producir? Disminución de la secreción ácida. Al disminuir la secreción ácida, ¿qué va a pasar? El pH se va a alterar. ¿Y qué es lo que ha encontrado este estudio? De que cuando se toma mucho omeprazol, ojo, omeprazol, ustedes lo conocen, de repente están tomando, baja el pH, ¿no? Y al bajar el pH se hace más ácido. Y al hacer, sube el pH, sube el pH. Al hacerse menos ácido, se hace más básico, y más básico sube el pH. Disculpen, me corrijo. Y al hacerse más básico, proliferan unas bacterias llamadas fusobacterias. Y las fusobacterias se han estudiado y se han relacionado con la presencia de cáncer de colon. Entonces, si están tomando omeprazol, no abusen de él, y si no toman, mejor. Y si lo recetan menos, mejor. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ya. Pantoprazol, que también existe, Nexium, Protonix, el rabiprazol también existe en nuestras farmacias, yo he visto. El algoritmo para el manejo de la alergia, ¿no? Un reflujo gastroesofágico habitual, un niño feliz, sin exámenes complementarios, tratamiento, puede ser postural, consejos generales, consejos dietéticos y fórmulas antirreflujo que puede estar en controversia. ¿Ya? Si tenemos un reflujo gastroesofágico típico, por pirosis, irritabilidad, trastorno del sueño y falla del medro, podemos hacer una pHimetría con impedancia. Y podemos darle como tratamiento inhibidores de bomba, tratamiento dietético y postural. Si tenemos ya un ERGE atípico por este lado, ¿no? Con síntomas respiratorios, con apnea, con ALTE, acá se dice BRUE. Antes se decía antes, ahora se dice BRUE. ¿Ya? O sea, niños con un BRUE, con encefalopatía, podemos pensar que está haciendo un reflujo. Sí, porque un niño que tuvo un evento inexplicado de menos de un minuto, donde hizo cianosis, donde hizo baja la saturación, ¿no? ¿Puede haber tenido una aspiración? ¿Sí? Puede haber sido una broncoaspiración, ¿no? Entonces puedo sospechar yo que podría tratarse de una neumonía aspirativa. Pero si mi niño ha tenido eso, ¿no? Ahí dice ALTE, es el antiguo nombre de BRUE. ¿Qué tengo que hacer? ¿Inhibidores de bomba? No lo sé. ¿Le hago una pHimetría con impedancia o con endoscopía? ¿Y qué cosa inicio? Inhibidores de bomba. Si es que confirmo que en este niño que tuvo BRUE, ¿no? La pHimetría me salió que era una enfermedad por reflujo, por insuficiencia del esfínter esofágico inferior. Listo, eso es todo, chicos. Gracias. ¿Preguntas?